una diapositiva que nosotros ya la vimos la vez pasada, así que obviamente no va a ser gran novedad, ¿ya? Por eso que obviamente no era complicado que no hubiéramos trazado obviamente en el inicio. Y tiene que ver particularmente entonces con las características de la célula como la habíamos visto, la habíamos revisado en una primera instancia, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso entonces de lo que son las partes de la neurona, estableciendo entonces algunos de los componentes. Ya el otro día me ha quedado súper claro que ustedes no ven el puntero, entonces no saca nada con colocar el puntero arriba de la imagen, así que voy a tratar de ir haciendo referencia a partir del texto. Entonces, esta neurona que estamos observando acá corresponde a una neurona de tipo multipolar que tiene obviamente distintos tipos de conexiones, y la primera que vamos a apreciar es las dendritas, que son estas prolongaciones a modo de brazos, que de hecho eso significa una dendrita en griego, es como una extensión, una prolongación de un cuerpo. Por lo tanto, entonces se extiende desde el cuerpo celular hacia la periferia para recoger información. Esa es básicamente la característica de las dendritas. Y si se fijan, las dendritas en este caso están conectadas con otras neuronas que vienen desde otro sector, ¿ya? Por lo tanto, recoge la información que viene desde la periferia, la conducen hacia el centro de la célula y desde ahí entonces la reenvían hacia otra célula en términos directos. Tenemos el soma como segundo componente fundamental. La palabra soma en latín significa cuerpo, ¿ya? Si se recuerdan un poco de la asignatura del semestre pasado, había muchas estructuras dentro de la célula que llevaban el sufijo soma, por ejemplo, lisosoma, peroxisoma, acrosoma, etc. Entonces, siempre esta palabra soma significa cuerpo, ya que en este caso está refiriéndose al cuerpo de la célula, que es donde están obviamente los principales organelos, donde está el núcleo, ¿ya? Donde está el aparato de Golgi, la mitocondria, etc. Es la parte más vital o la parte más fundamental de la célula, ¿ya? De tal manera entonces que si se llega a dañar el soma, obviamente la célula se muere, ¿ya? Y por eso es que es tan importante y relevante que esta estructura se mantenga en buen estado. Y recuerden que el soma es protegido particularmente por las células de la y de la astroglía, ¿ya? Que son las células acompañantes de las neuronas en este sentido. Dentro del soma se encuentra el núcleo, ¿ya? Y están esas manchitas que están alrededor del núcleo que se llaman cuerpos de Nissl, que más adelante las vamos a comentar porque obviamente son bastante relevantes, ¿ya? No las voy a mencionar ahora porque tienen que ver después con algunos procesos celulares más específicos. ¿Ya? Desde la base del soma se inicia lo que es el axón, ¿ya? Que también se le llama cilindro eje. Se le llama así porque obviamente es como un cilindro que obviamente constituye el eje central de la célula y la prolongación más larga. En la mayor parte de las neuronas el axón es la prolongación más larga, pero existen algunas excepciones en las cuales las dendritas podrían ser de la misma extensión que el axón, pero esos son casos muy aislados. En la gran mayoría de las células el axón es la prolongación bastante larga, bastante extensa que tiene la célula, que puede llegar a medir hasta cerca de 1 metro de largo, ¿ya? Así que eso para que lo tengan bien en cuenta. Piensen por ejemplo en la neuronas que salen desde la columna vertebral, de la altura obviamente del cuello, de la espalda puntualmente, y el que nosotros llamamos nervio es un axón que obviamente sale desde la médula espinal hasta llegar al músculo o desde el sensor hasta llegar a la médula espinal. Entonces pueden ser perfectamente de 1 metro de largo si obviamente nosotros consideramos la extensión del brazo, por ejemplo, o la extensión de la pierna, ¿no? Así que es bastante relevante en ese sentido. Y por lo mismo, como esta estructura del axón es muy largo, se podría perder eventualmente el potencial de acción, el potencial eléctrico que obviamente hace funcionar a la estructura neuronal, y por lo mismo entonces se establece la necesidad de, como de alguna manera, proteger este potencial y darle obviamente mayor potencia, por decirlo de alguna manera. Y la función de protección de esta potencia eléctrica la va a realizar este componente que nosotros vamos a llamar aquí la vaina de mielina, ¿ya? Que es como un aislante eléctrico que protege esta estructura y permite entonces la conducción eléctrica en forma regular. Después tenemos otras neuronas que están conectadas puntualmente con la estructura general. No vamos a entrar todavía en detalle a cómo se conectan ni todo lo que obviamente se produce. Eso lo vamos a ver incluso después de la prueba.
tal como le había colocado la programación, que ahí tengo que ajustar la fecha. Y por eso me preocupaba también el tema de la recuperación, porque yo ya tenía fijada la fecha de la prueba, que es la segunda semana de octubre. Déjame ver la fecha exacta que había colocado en el sistema. Si mal no recuerdo, era el día 8 de octubre. ¿Ya? Entonces, por eso me tenía preocupado haber hecho la recuperación, porque si no teníamos que cambiar el calendario y se nos complicaba un poco el panorama. Y esa prueba va a ser netamente teórica, es decir, de todo lo que hemos visto hasta la fecha, o sea, de todo lo que alcancemos a ver hasta el día 1 de octubre. Así que, por eso que son básicamente las 4 primeras clases en definitiva. Y nosotros vamos a alcanzar a llegar a ver todo lo que es potencial de acción en la primera parte de la sinapsis. Vamos a ver si alcanzamos a incorporar alguno que otro neurotransmisor, pero lo fundamental es conocer a la neurona, conocer a la célula de la neuroglía, conocer el potencial de acción, las características de la membrana puntualmente y algo de lo que es sinapsis, que sí que alcanzamos obviamente a incorporarlo. Bien, esa parte también está más o menos descrita, que es otra acción que está conectada con la célula. Aquí en esta diapositiva básicamente se vuelve a explicar lo mismo, la función que cumple cada uno de los componentes. La dendrita obviamente responde a las señales externas, ¿ya? El cuerpo celular, centro de integración, que lleva a cabo el metabolismo básico. Entiéndase metabolismo básico, el metabolismo que permite que la célula se mantenga viva, ¿ya? Esa es básicamente la idea de este metabolismo básico, si se le quiere llamar de alguna manera, ¿ya? El axono o cilindro eje, conductor de señales a larga distancia, por eso que obviamente se habla de larga distancia pensando obviamente en axones periféricos. Hay axones que son cortos, por cierto, pero en general el más cortito debe medir más o menos como 2 milímetros, 3 milímetros, no menos de eso, ¿ya? La gran mayoría obviamente son centímetros o hasta 1 metro de largo en términos regulares. Y la terminal sináptica, que esa es la que vamos a ver en forma separada, ¿ya? Que tiene que ver obviamente con la liberación de los neurotransmisores y la comunicación eh, intra y extracelular en términos estrictos. De ahí vamos a ver que hay distintos tipos de sinapsis justamente, y eso determina la capacidad de funcionamiento que tiene el sistema. Estas son básicamente imágenes, ya que nos muestran obviamente la característica de los distintos tipos de neuronas. Tenemos aquí una neurona piramidal vista con microscopio óptico, esa con una tinción de plata, y por eso que se ve también una neurona de tipo piramidal. Aquí en nuestro caso, estas son neuronas del cerebelo. Se le llaman neuronas en forma de raqueta, pero en realidad tienen una forma arborizada, donde estas estructuras que ustedes ven acá son parte de las dendritas, que son muy abundantes puntualmente en las células del cerebelo, ¿no? Después vamos a ver las funciones que desarrollan estas células en términos estrictos. Estas son típicas del cerebro, son neuronas de tipo también piramidal, eh, a pesar de que no son las neuronas más comunes en términos estrictos, pero sí son bastante importantes porque se conectan mucho entre ellas, ¿ya? Y son parte de la corteza cerebral, como la vamos a ver en alguna otra circunstancia. Imagen de microscopio electrónico de transferencia, eso significa MET, ¿ya? Microscopio electrónico de transferencia o de transmisión, donde se muestra fundamentalmente el soma neuronal y se alcanzan a ver algunos segmentos del axón que está hacia arriba. En la parte superior de la imagen está el axón, que se ve como un filamento, y en la parte inferior se ve parte de lo que es la dendrita, que están obviamente un poco bifurcadas ahí. Se logra ver el núcleo, se ve el nucleolo, que es ese punto negro más oscuro, y las manchitas negras que ustedes observan en distintos lugares de la célula son los cuerpos de Nissl, que más adelante los vamos a explicar, ¿ya? Lo he mencionado ya 2 veces, pero no es un elemento que vamos a trabajar ahora, en este minuto. Hay nuevamente otra imagen, pero esta es justamente de Purves, ¿ya? Una imagen del texto de Purves, que si algunos le echan una miradita la van a encontrar por ahí. Se ve más pixelado obviamente en el archivo que les pasé. Aquí está un poco más limpia la imagen, pero básicamente es la misma imagen, y ahí va mostrando obviamente los componentes que hay dentro del soma neuronal, ¿ya? El núcleo, que se ve ahí como un colador, se ve las mitocondrias, se ve el aparato de Golgi, ¿ya? Se ven los filamentos del citoesqueleto en la parte baja, ¿ya? Que serían estos filamentos en amarillo, que se ven obviamente aquí en la parte donde se forma este cono en la parte inferior. Y las dendritas, que están bastante notables, ¿ya? Estas son, insisto, típicas neuronas de tipo piramidales,
la que está ahí atrás, obviamente una neurona parcialmente multipolar, ¿ya? Pero casi todas las que están obviamente vistas en esta primera imagen, en este primer plano, son neuronas de tipo piramidal. Ya. Este era como el punto del lapsus que hice con el otro curso, que es una pronta lo que nosotros vamos a ver el próximo semestre, ¿ya? Durante el próximo semestre, si es que yo le hago la clase, evidentemente, porque todo depende de cómo organicemos los horarios, la asignatura que se viene después se llama Neurociencias y Cognición, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, es la segunda parte de esta asignatura, pero donde obviamente vamos a ver cómo funciona el cerebro en su globalidad, no desde la neurona solamente, sino que desde la globalidad, y cómo lo hace para, obviamente, procesar la información en concreto. Entonces, hay una línea que se ha trabajado durante por lo menos los últimos 20 años, incluso desde antes, estamos hablando desde la década del 70 prácticamente, que se viene mencionando esta idea de que existe un hemisferio cerebral izquierdo con distintas funciones y un hemisferio cerebral derecho con otras funciones. Esto se actualizó en el año 1996, si mal no recuerdo la fecha exacta, cuando un grupo de científicos empiezan a hablar de la famosa neurona espejo. ¿Ya? Si alguno no la ha mencionado, pues les voy a compartir un mini video que obviamente se los dejé a sus compañeros del otro curso, que igual se los voy a dejar a ustedes, porque obviamente tiene que ser parejo a ese respecto, donde se hace esta referencia. Hay un psicólogo muy especial, me parece que es español, que él hace unas cápsulas de video en YouTube que son muy buenas, así que después ustedes lo pueden seguir porque la verdad que son videos cortitos, pero súper concretos respecto al tema. Y él explica muy bien la idea de la neurona espejo. La neurona espejo, como el nombre lo indica, es una neurona que está asociada entre un hemisferio cerebral y el otro, ¿ya? Y recordemos que el espejo no nos muestra la realidad exacta de las cosas, sino que el espejo siempre nos va a mostrar lo que nosotros estamos observando, pero invertido, ¿ya? Así como, por ejemplo, ustedes me están mirando en este minuto en la pantalla. Si yo, por ejemplo, levanto la mano derecha, ustedes la van a ver al lado izquierdo de esa pantalla. Entonces, eso implica que obviamente nosotros tenemos la visión al revés. Y por ende, entonces, el concepto de espejo es un complemento. En anatomía y en química se maneja mucho la idea de la palabra espejo pensando en las manos. Nuestras manos son como espejos si uno las maneja así. Por ejemplo, si yo las coloco al frente de la pantalla, son técnicamente diferentes, pero si las coloco una al frente de la otra, son iguales, ¿ya? Pero si las vuelvo a colocar así, y de hecho coloco una encima de la otra, no son iguales, ¿ya? Pero si las coloco de frente, son el reflejo de una con respecto a la otra. Pero en la práctica, la mano derecha no hace lo mismo que la mano izquierda, se complementan. Y ese es el objetivo de la neurona espejo, que se complementa una función con la otra, ¿ya? Entonces, por eso que si en el hemisferio izquierdo dice que hay una función verbal, el hemisferio derecho va a tener obviamente una función no verbal. Mientras en el hemisferio izquierdo hay una función abstracta, en el hemisferio derecho va a haber una función analógica. Y así sucesivamente. Sin embargo, ¿cuál fue la visión que se le ocurrió a algunas personas? Era que obviamente las funciones del hemisferio izquierdo, si uno la empezaba a ordenar y manejar en forma concreta, eran como más frías, calculadoras, más exactas, más concretas en términos estrictos, y por lo tanto eran para el contexto lógico o matemático. Y el hemisferio derecho, y por eso los colores que ustedes ven ahí, el aspecto así todo salpicado, es porque es un área más artística, más expresiva, más creativa, ¿ya? Más innovadora. Sin embargo, no es que obviamente nosotros tengamos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo realmente así, sino que obviamente estos se van complementando y depende de nosotros cómo se expresen en términos estrictos, ¿ya? Entonces, aquí viene justamente el llamado, porque hay gente que en un momento determinado, a lo mejor a alguno de ustedes mismos también le ocurrió en algún momento dado, que dijo, no, yo no soy para nada matemático, entonces mi lado dominante tiene que ser el hemisferio derecho. El hemisferio derecho entonces tiene que ser fantasioso, holístico, azaroso y no calculador, no expresivo, no seguir directrices, y no es así. Nuestro cerebro es uno solo, no está partido en la mitad, no tenemos obviamente un lado derecho exclusivamente artístico y un lado izquierdo exclusivamente matemático. No es así, ¿ya? En la práctica se complementan, y si ustedes no lo logran entender de esa manera, obviamente no han entendido el concepto, ¿ya? Entonces este es como su primera aproximación a neurociencia y cognición. Esta sería como nuestra, no la primera clase, pero sí obviamente sería un poco la primera visualización que nosotros debemos tener de lo que es la neurociencia en términos estrictos. El cerebro no funciona por partes, se integra.
se complementa. Y de tal manera entonces que cuando nosotros entonces hablamos de esto de seguir directivas o ser holístico, no significa que la persona obviamente que tenga un lado derecho más desarrollado, hipotéticamente, porque no es así en la práctica, no vaya a seguir directivas. Lo que pasa es que obviamente la ve de una manera levemente distinta, como la vería obviamente una persona que es matemática. Y de ahí viene toda esta idea de que los que tienen mentalidad de ingeniero no son iguales a los que tienen mentalidad, por ejemplo, de psicólogo, o los que tienen mentalidad de abogado no serían igual que la mentalidad que tiene un químico, ¿ya? Porque claro, a uno lo van formando, lo van formateando en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Entonces a uno lo van literalmente orillando para allá. Pero no es que nuestro cerebro sea así, es que nosotros dejamos que nuestro cerebro se vaya comportando de esa manera. Entonces, alguno de ustedes podría perfectamente ser muy creativo, muy artístico, pero a su vez también ser simbólico, tener mucha expresión oral, tener mucha asociación auditiva, y eso no tiene por qué ser algo raro, ¿no? De hecho, en rigor, yo soy científico, por lo tanto debería tener muy bien desarrollado mi hemisferio izquierdo. Sin embargo, también me encanta la fantasía, me gustan las cosas azarosas, me gusta la forma y los patrones, considero que soy relativamente creativo, tengo mucha expresión artística y soy bastante intuitivo. Entonces, tengo mucho de ambas cosas, pero es porque yo quise desarrollarlas, no porque me las hayan impuesto. ¿Ya? Entonces, esa es la parte importante de entender la neurociencia de una forma un poco más integrada. ¿Ya? Así que la próxima vez que vean nuevamente esta figura y que les muestren nuevamente un lado matemático y un lado artístico, no es así. ¿Ya? Nuestro cerebro funciona como un todo y se complementa. Y si ustedes quieren, obviamente, dejar un lado más que el otro, ya es cosa de cada uno. ¿Ya? Y eso lamentablemente los podría llevar a un mal destino. Salió, no me acuerdo si fue en el diario Mercurio en la última noticia, un neurólogo, no neurocientista, sino un neurólogo, que planteaba que Chile tiene un dato que no es menos importante y se da obviamente por índole genético, que se estima que una de cada dos personas cuando cumpla los 80 años va a tener Alzheimer en Chile. ¿Ya? Así que es un tema. Ya, ahí la Amelia me acaba de dar una justificación. Como está quedando grabada la clase, ahí Amelia después la puedes ver con calma, así que no hay problema. Decía entonces que una de cada dos personas, cuando cumpla los 80 años, va a tener Alzheimer en Chile. Y eso es lo que se proyecta, producto obviamente no de un tema 100% genético, ¿no? Si bien es cierto, este neurólogo lo planteaba de que hay antecedentes genéticos importantes, que hay una tasa de Alzheimer más o menos importante en Chile, pero decía que fundamentalmente tiene que ver con la forma de pensar que tiene la persona. ¿Ya? Así que es un tema que lo invito obviamente a que lo empiecen a dar una vuelta, porque se ha observado que las personas que son demasiado monotemáticas o que desarrollan solamente una parte de los hemisferios cerebrales tienden a presentar con mayor facilidad Alzheimer más que el otro. Me explico. Si alguien va a ser excesivamente artístico y no ve nada con la matemática, es decir, se niega a su lado izquierdo del cerebro, evidentemente tiene más posibilidades de que provoque Alzheimer en el lado izquierdo. Al revés, alguien que tenga un hemisferio izquierdo demasiado desarrollado, que sea pura matemática, pura ingeniería, puro símbolo, solamente realista y nada de fantasía, evidentemente va a tender a presentar más posibilidades de Alzheimer en el hemisferio derecho. Entonces, claramente eso implica que el Alzheimer está muy desarrollado, muy asociado, perdón, con factores de no activar lugares o sectores cerebrales específicos. Así que eso es importante entonces que lo vayan entendiendo y manejando, que uno puede prevenir el Alzheimer. ¿Ya? De hecho, hay un Alzheimer precoz que se presenta aproximadamente a los 40 años, así que también hay que tener cuidado. ¿Ya? Espero que ninguno de ustedes lo desarrolle, pero tiene que ver justamente con esta idea de ser demasiado encasillado. Nosotros le llamamos en neurociencia las personas que tienen visión de túnel o de caballo de carrera. ¿Ya? Es decir, este personaje que solamente ve siempre para el frente, o sea, no es capaz de mirar puntualmente otra cosa. Se van a fijar, y con esto termino esta ronda en particular, de que las personas con esta condición son clásicas que si ustedes les conversan un tema que obviamente no es de su interés, lo evaden. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner un tema político. Vamos a suponer que van a empezar a hablar de el tema de la Constitución. Entonces esa persona que obviamente es
o un nubilada, que literalmente tiene un hemisferio izquierdo súper cerrado, va a decir, no, yo no, la verdad que no estoy ni ahí con ese tema y se va por otro lado. En cambio, la persona obviamente que es más holística, va a escuchar, va a comprender, va a aportar, le va a decir, mira, sí, estoy de acuerdo con esto y con esto otro no, podríamos complementar con esta otra cosa. Entonces, es una persona más integral. Ese es el perfil de un cerebro obviamente más saludable. Aquella persona que es capaz de intervenir en distintos temas sin quedar chico literalmente. Y aunque no lo sepa, se puede incorporar igual porque se va a informar, va a preguntar, va a tratar de tener una opinión al respecto. Así que esa es como la invitación. Nunca quedarse en un lado del hemisferio cerebral por muy cómodo que sea. Nosotros solemos decir que hay que salir de la zona de confort y ese va a ser también su paradigma como futuro psicólogo. Tienen que hacer de que la gente salga de la zona de confort. En general, nosotros solemos sentirnos muy cómodos en una situación. Y cuando nos sentimos cómodos ahí, nos empezamos a relajar y nos empezamos a quedar ahí. Y eso implica obviamente también provocarle un letargo al cerebro de manera bastante brutal. ¿Ya? Este es una infografía que la encontré bastante interesante. A mí me encanta también trabajar con infografía. Creo que son muy prácticas también para poder dar algunos ejemplos bien concretos. Y esta obviamente yo se la sugiero como educador. ¿Ya? Se dio una situación muy divertida justamente con su compañero del vespertino el otro día, porque yo con ellos alcancé a hacer la clase el día de miércoles, entonces estaba complicado porque con ustedes no hice la clase, entonces estaba súper contrariado al respecto. Entonces ese día miércoles nosotros alcanzamos a visualizar esta imagen y les comentaba que uno como profesor, como educador, justamente uno de los problemas más grandes con los cuales se topa es que eh, con el afán de que los estudiantes les vaya bien, uno normalmente comete el error de facilitarles mucho la pega. ¿Ya? Y esto obviamente es un parámetro que estableció un educador que también es especialista en neurociencia, ¿ya? Ahí lo van a ver el nombre, Red Alain, quien escribió un libro eh, que la traducción literal es lo que sale acá, dice, darte la respuesta no es la respuesta. Es decir, normalmente para que una persona tenga un cerebro saludable, un cerebro que obviamente vaya a funcionar bien, hay que generarle desafíos. ¿Eh? Hay que establecer obviamente que eh, se equivoquen y que se equivoquen todas las veces que sea necesario, pero que vuelvan a retomar la idea, que no abandonen, que no se queden también en esta perspectiva de que si algo no les resulta, se frustran, se enojan y lo dejan de lado. ¿Ya? Uno de los grandes dramas que obviamente detectó esta señora y con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, es que la mayor parte de los adolescentes actuales, y espero que no sea el caso de ustedes, son intolerantes a la frustración. Y eso es un tema que es complicado. Entonces, sería mucho más dramático que ustedes como futuros psicólogos sean justamente iguales, o sea, sean intolerantes a la frustración, y si les va mal en la prueba, por ejemplo, de biología, o en la prueba de neurociencia, si la queremos llamar de esta manera, si les va mal en esta primera prueba, digan, no, es que no, este asunto no me gusta, no sirvo para esta cuestión, entonces lo voy a dejar, lo voy a votar. Y suele pasar que hay gente que obviamente vota la asignatura simple y sencillamente porque en la primera prueba le fue mal, y abandona y va dejando de lado el asunto. Entonces, fíjense que aquí la perspectiva es distinta y me gusta mucho la iconografía que se muestra acá, porque da el perfil de que nuestro cerebro es como literalmente un músculo que tiene que esforzarse, tiene que ejercitarse, tiene que literalmente sudar para que pueda obviamente lograr el objetivo. Y aquí la función obviamente del docente, la función del profesor es colaborar, pero no ayudarlo del todo, sino que obviamente darle un soporte, darle algún tipo de apoyo para que obviamente la estructura del cerebro funcione bien. ¿Ya? Si evidentemente, como sale en la segunda línea, el profesor se hace cargo y le facilita demasiado el esfuerzo al cerebro, en este caso al estudiante, obviamente no va a servir de mucho porque después cuando lo tenga que hacer solo no va a saber hacerlo. Peor aún, va a tratar de hacerlo y no va a tener la fuerza suficiente, no va a tener la potencia suficiente como para poder obviamente enfrentarse a la situación. Por lo tanto, aunque le cueste, tiene que finalmente lograr el objetivo. ¿Ya? Y esa es la visión obviamente de un estudiante adecuado, que le tiene que costar. Si la asignatura le sale muy fácil, hay que preocuparse. Pues significa obviamente que también el profesor no le colocó los desafíos necesarios, no estableció obviamente una situación en la cual usted tenga que pensar un poco más allá de la situación. ¿Ya? Así que cuidado con obviamente confiarse que una buena nota es obviamente sinónimo de que somos exitosos, que lo sabemos todo. ¿Ya?
Es uno de los grandes errores que cometen los estudiantes. Y aquí les voy a contar otra infidencia, pues yo trabajo en distintas realidades, y una de las cosas que obviamente más me topo, particularmente a nivel de preuniversitario, que siempre hay estudiantes que dicen, no, pues yo tengo súper buen promedio. Ya, pero el promedio a mí no me dice nada. O sea, que usted tenga un 6.8 no significa puntualmente que sea un estudiante que va a ser brillante en toda orden de cosas, ¿ya? Porque depende también cómo haya sido la estructura escolar que usted haya tenido. Entonces, si el colegio obviamente le entregó puros trabajos para que obviamente lo hiciera, pero no hubo una prueba formal, una exigencia más alta, evidentemente ese 6.8 a lo mejor es fruto de un esfuerzo, pero no de un esfuerzo intelectual superior, ¿eh? Hay un dato que establece la Universidad de Chile, que los estudiantes más exitosos, ¿saben con qué promedio entraron con qué promedio salieron de cuarto medio? De un 6,1. En cambio, los estudiantes de 6,8 no les va muy bien a la universidad. ¿Por qué? Porque el estudiante de promedio 6,8 es un estudiante por lo general memorión, es un estudiante que obviamente estudia poco y le va bien, ¿ya? Entonces, eh, tiene un contexto bien particular. No estoy diciendo que son todos, pero esa es más o menos la realidad que estableció la Universidad de Chile, un estudio bastante interesante que hizo, con un grupo de mechones en distintas carreras. En cambio, el estudiante de 6,1 es un estudiante que, no siendo flojo, es un estudiante que le cuesta un poco, pero que tiene que esforzarse el doble de aquel que saca un 6,8 fácilmente, y por lo tanto es un estudiante más metódico, un estudiante que obviamente es constante en el estudio, que todos los días tiene que repasar, que todos los días tiene que estar leyendo alguna cosa, entonces ya tiene un hábito de estudio. Y cuando llega a la universidad no se saca por un 7, evidentemente, se va a sacar un 4, se va a sacar un 3,5, pero como es metódico, va finalmente a pasar la asignatura bien y va a ser un estudiante destacado porque se nota el esfuerzo. Entonces, la nota no lo es todo, chiquillos. Y es un tema que cuesta mucho que los estudiantes lo entiendan. Y se los dice alguien que obviamente es súper exigente en las pruebas. Bueno, ustedes ya me conocen en este sentido. Yo soy súper exigente en las pruebas y lo van a notar, o ya lo han visto, y es por lo mismo, porque la exigencia obviamente denota la capacidad que obviamente tenga el cerebro de poder llegar un poco más arriba. Pero tampoco soy castigador. O sea, no soy de los que obviamente va a colocar un rojo por colocarlo, sino que obviamente les voy a dar las opciones para que obviamente lleguen a una nota adecuada, pero tampoco se la voy a regalar. Y esa es la realidad bien concreta. Y esto obviamente está basado en la neurociencia, o sea, no solamente en el pensamiento mío. Yo llevo 20 y tantos años viendo este tema y la verdad que me alegró mucho ver esta información porque esto lo publicó el señor Alain como en el año 89, 90, por lo tanto no es muy nuevo, pero se ha ido reforzando y se ha ido justificando precisamente desde la neurociencia. Bien, vamos entonces ahora a la segunda parte, como para ir obviamente redondeando el panorama. Tal como les comentaba, la clase no deberá ser muy larga, porque además tampoco los quiero hacer una maratón entre hoy día y el jueves, porque si no van a terminar chato de escucharme. Esta segunda parte es un poquitito densa, porque tiene que ver con el origen de las células neuronales. Entonces ahí en la animación están viendo claramente lo que es el desarrollo de la cabeza de un embrión humano, desde prácticamente la eh, quinta, sexta semana de gestación hasta más o menos como el cuarto mes de embarazo, ¿ya? Al principio nuestra cabeza era bastante deforme, no estaba bien desarrollada y obviamente la estructura cerebral con mayor razón tampoco estaba bien desarrollada. Entonces vamos a ir contando un poco la historia de cómo nacen las neuronas y cuáles son las características entonces que se van a ir desarrollando en ellas para llegar a la célula respectiva, ¿ya? Lo primero que vamos a contar entonces es que sabemos que cada uno de nosotros se formó, a menos que haya sido por fertilización in vitro, pero se formaron obviamente por la unión de un espermatozoide y un óvulo, espermatozoide, perdón, y un óvulo en la zona del oviducto o la trompa de falopio, ¿ya? Que es aquí obviamente anatomía femenina. La zona superior muestra obviamente el ovario con el oviducto o trompa de falopio, y ahí se van a fijar que aparece un circulito en rojo que es el segundo circulito que va obviamente del centro hacia la izquierda o hacia arriba. El segundo circulito se le ven unos pelitos, unos filamentos que obviamente se van acercando, esos son los espermios que van a fertilizar al óvulo. Una vez que se fertiliza el óvulo, se forma el cigoto. Después del cigoto se van a formar las dos primeras células, que está más o menos a la mitad del tubito, y después se va a formar una estructura que se va a llamar la mórula.
que va a estar casi entrando al útero hasta llegar obviamente a una estructura que se va a llamar el blastocisto, que ahí viene obviamente el nombre de la imagen que tenemos en la parte de abajo. Bueno, desde el momento de la fecundación hasta que se forme el blastocisto, han pasado aproximadamente entre 7 a 10 días, ¿ya? Y el blastocisto es el que se va a implantar en el útero. Hasta ese periodo todavía no existe el sistema nervioso, ¿ya? O sea, y por eso que se puede, entre comillas, abortar, porque es un conjunto de células. Sin embargo, después de los 20 días ya hay médula espinal, ya hay cerebro, ya estaría formándose el corazón, entonces obviamente ya tendríamos un embrión con todas las partes correspondientes. Entonces, hasta lo más o menos los 15 días, porque aquí sale hasta de blastocito de 12 días, hasta los 15 días puntualmente no tiene una forma humana todavía visualizable. Ya de los 20 días en adelante, incluso el día 16 en adelante, ya tiene como el aspecto de una larva, ¿ya? Parece como un gusanito particularmente. Bueno, la imagen que están viendo ahí, la que está abajo entonces, que dice figura 4.5, que esto está sacado de un texto de embriología médica, así que no lo van a encontrar directamente en los libros de referencia. Dice entonces que es un blastocisto humano de 12 días totalmente implantado. ¿Qué significa totalmente implantado? Que ya se encuentra dentro del endometrio del útero de la madre, ¿ya? Por lo tanto, está en desarrollo, abortarlo va a ser medio complicado porque tendría que obviamente generarse el desprendimiento del endometrio y eso es un poco complejo. Y la imagen que están viendo es como una pelotita, como una especie de globo que tiene una zona llena de líquido que se llama saco vitelino primitivo, una zona llena de células que se van a encargar de la nutrición, que se llama el mesoderma extraembrionario, y dos capas de tejidos que están en la parte superior de la imagen, una que se llama hipoblasto y otra que se llama epiblasto. La que nos interesa a nosotros por ahora es el epiblasto. Epi significa arriba, hipo significa abajo, por lo tanto, y blasto significa embrión o tejido embrionario. Entonces, el epiblasto es la parte superior del embrión y el hipoblasto es la parte inferior del embrión. Por lo tanto, este embrión inicialmente es como un sándwich, como un trozo de pan arriba y un trozo de pan abajo y que por el medio no tiene nada. Pero es como una especie de marraqueta, porque si se fija en la parte superior, el epiblasto es más gordito que la parte inferior, que es como más flaquita, ¿ya? Bueno, como dije recién, el epiblasto es el que a nosotros nos interesa más. ¿Por qué? Porque desde el epiblasto se va a formar parte del tejido nervioso y parte de la piel, que para diferenciar obviamente la condición se forma un nuevo tejido que se va a llamar ectoderma, y del ectoderma se van a formar entonces los tejidos epidérmicos y los tejidos nerviosos, ¿ya? Entonces, ahí está la clave del cuento. Entonces, en nuestra imagen, voy a tomar esta cajita para que obviamente se entienda un poco el perfil. Nuestro embrión, entonces, en primera instancia, la estamos viendo desde esta cara, ¿ya? Estamos viendo esa zona del embrión, pero este embrión tiene obviamente tridimensionalidad, es decir, tiene un costado, tiene una parte superior y una parte inferior. Entonces, nosotros en este minuto estamos viendo esta parte, ¿ya? Estamos viendo el corte transversal de este sector y por lo tanto la parte de arriba sería el epiblasto y la parte inferior sería el hipoblasto, ¿ya? Hago esa referencia porque las imágenes siguientes van a tener que ver obviamente con esta idea de el esquemita, ¿ya? Entonces, ahí está mucho más marcado todavía la zona donde está literalmente el embrión. Entonces, por si que a alguno después le interesa, la zona del hipoblasto va a dar origen a todo lo que es el tubo digestivo, ¿no? Todo nuestro sistema digestivo se desarrolla desde el hipoblasto. Y del epiblasto entonces se forma todo lo que es la piel y el sistema nervioso. Y ojo, de ahí viene obviamente la parte interesante. Por eso que obviamente nuestra piel es tan sensitiva, por eso cuando yo me toco la piel o me rasco o me tiro el pelo puntualmente me duele porque está directamente conectado con el sistema nervioso, porque tienen el mismo origen, ¿ya? Así que mucho cuidado con ese detalle. Nuestra piel obviamente es hipersensible porque todavía tiene todas las conexiones del origen con el sistema nervioso, ¿ya? Y el hipoblasto tampoco está tan lejos porque si ustedes se fijan está relativamente pegado con el epiblasto y por lo tanto todo lo que es el tubo digestivo también tiene algún grado de conexión o relación con el sistema nervioso. Más adelante les vamos a comentar o lo vamos a ir estableciendo en forma bien concreta que el sistema digestivo es como nuestro segundo cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Y se le llama así básicamente porque tiene una gran cantidad de
terminaciones nerviosas y elementos que obviamente permiten que nosotros reaccionemos. ¿Ya? De ahí les voy a dar un ejemplo más concreto, pero en un ratito más. Vamos a la siguiente diapositiva. No sé si hay alguna consulta, pregunta por aquí entre medio, porque voy como súper acelerado, literalmente. La misma vista de nuestro embrioncito, pero ahora el epiblasto, si se fijan, generó un surco, ¿no? Que aquí obviamente se habla del surco primitivo. Entonces, este era el epiblasto, ¿ya? La misma capa que habíamos visto recién, ahí está el hipoblasto, y de la zona del epiblasto, cuando se forma el surco primitivo, que literalmente como que se va hacia adentro, se va como metiendo hacia el interior, se empieza a formar este grupo de células que están acá, que son literalmente también derivadas del epiblasto, y que van a dar origen al mesodermo. ¿Ya? Entonces el mesodermo va a ser el tejido de relleno, el tejido que va entre el epiblasto y el hipoblasto. Entiéndase particularmente entonces los músculos, los cartílagos, los ligamentos, los huesos, órganos de relleno puntualmente, entre otros. ¿Ya? Así que eso va a ser el mesodermo en ese contexto. Profesor, Ahora, dígame, Camila. ¿desde qué se forman estas células? ¿Desde el epiblasto? Desde el epiblasto, exactamente. ¿Ya? Ahora, yo no los quiero, porque este no es un curso obviamente de embriología, pero sí obviamente me interesa que nos concentremos más que nada en el epiblasto, porque el mesodermo y el endodermo, si bien es cierto, son relevantes, van a tener alguna conexión con el sistema nervioso, pero la zona más relevante es el epiblasto por ahora. ¿Ya? Esa es la zona en la cual nosotros nos vamos a concentrar, que es literalmente la parte de arriba de nuestro embrión. ¿Ya? Aquí vamos a cambiar la imagen. ¿Se acuerdan que en la primera visión que nosotros teníamos estábamos mostrando la cajita desde acá? Bueno, ahora movimos la cajita y la estamos mirando de costado, de perfil. Entonces estamos viendo esta parte y la parte que está en color celeste, que ahora se llama ectodermo, sería la parte de arriba de la caja, esta zona acá donde estoy marcando el dedo. La parte de abajo que está en amarillo sería obviamente la parte de acá, que sería el endodermo, y desde ahí se van a ir formando entonces los anexos para la boca, para el ano, puntualmente para el tubo digestivo en general, etc. ¿Ya? Y lo que sale en color rojo, que sería la parte interna de la caja, si lo queremos ver de esa manera, sería el mesodermo, que ahí se va a formar el corazón, se van a formar los huesos, se van a formar puntualmente los cartílagos, los músculos, etc. Así que por eso que no lo quiero ver obviamente tanto en detalle, tanto en profundidad. El ectodermo entonces, que ahora ya dejó de llamarse epiblasto, se llama directamente entonces ectodermo. ¿Ya? Cambió el nombre porque aquí estamos hablando más o menos de 15 días de gestación. ¿Ya? Así que este ya es un embrión de 15 días y cambió entonces el nombre de epiblasto hacia ectodermo. Tampoco ahora se habla de hipoblasto, sino que se habla fundamentalmente entonces de endodermo. ¿Ya? Cambia el término en forma directa y en la capa que está en color rojo entonces es el mesodermo. Entonces, en la letra B, volvemos a la imagen obviamente en el plano, pero aquí viene el siguiente detalle. Una imagen está mostrándola más o menos a esta altura, o sea, vamos a cortar la caja, por ejemplo, una parte por acá arriba y la otra parte por acá abajo. Entonces la letra B sería más o menos al primer tercio de la caja y la letra C sería al segundo tercio. Por lo tanto, estamos mostrando lo del siguiente segmento. Por eso ustedes si se fijan ahí está la letra B y la letra C correspondiente. Perdón, la letra B está en la parte del medio del cuerpo y la letra C está en el primer tercio, lo estaba viendo al otro lado. ¿Ya? Entonces ahí están los cortes, como se muestran ahí. ¿Ya? El corte B y el corte C. ¿Qué relevancia tiene? Que justamente en el punto B se está mostrando cómo se está formando la placa notocordal, que es la columna vertebral en definitiva, en tanto que en la zona C ya está formada la notocorda. Es decir, ya existe la columna vertebral y después lo que se tiene que formar es la médula espinal asociada a la columna vertebral. ¿Ya? Eso solamente para mostrar la referencia de cómo se va formando el embrión en definitiva. Por cierto, también les voy a compartir una reseña en imágenes por si es que a alguien le interesa. No lo voy a preguntar directamente en la prueba así tan directo como está acá en imagen. Pero sí obviamente para que a alguien le interesa obviamente ir viendo la secuencia del desarrollo embrionario de por lo menos los 3 primeros meses, les voy a compartir una fotito que es del libro este de embriología médica para que así lo manejen. No quiero que se concentren mucho, Socia, en esto porque si que alguien
tiene hijos o va a tener hijos pronto, uno se tiende a psicosear un poco con todo este cuento, porque lo primero que suele ocurrir es que uno se preocupa si acaso obviamente los bebés vienen sanos o no. ¿Ya? Esta es la segunda, el segundo PPT, pero no lo tengo subido todavía en el aula. ¿Ya? Lo subo terminando la clase, porque como no sabía si íbamos a tener o no la clase hoy día, no lo quise subir anticipado. Así que, pero sí el compromiso, Vanessa, fue Gloria, perdón. El compromiso, Gloria, es que se lo voy a subir en cuanto terminemos la clase. ¿Ya? Así que para que no se me compliquen mucho al respecto. Bien. De nada, Gloria. Ya. Esta es como la evolución de nuestras neuronas desde obviamente en la primera fase del desarrollo. Aquí se explican obviamente desde una estructura que se va a llamar el neuroblasto, que pertenece obviamente al epiblasto. Una neurona entonces apolar, que es totalmente circular. Después se convierte en una neuroblasto bipolar, es decir, que va a tener obviamente esta formación del axón y de la dendrita. Y finalmente todo eso es la neurona multipolar. Dígame, Juan Pablo. No, profe, se me activó solo. Ah, ya, no te preocupes. Bien, entonces esa es como la evolución regular, y ahí para que vean obviamente cómo las neuronas al principio eran neuronas muy simples, una pelotita, y después pasó así como algo parecido a un espermatozoide, y después finalmente terminó en esta estructura parecida como una estrella con un filamento bastante largo que es el axón. Entonces esto va de a poco, y por lo tanto entonces va evolucionando. Aquí la palabra evolución es bastante importante, así como lo veíamos en el semestre pasado. La idea de la evolución también se aplica puntualmente en el sistema nervioso, desde lo que es entonces una neurona muy simple hasta llegar a la neurona que obviamente nosotros tenemos hoy día. Pero fíjense, nuevamente se vuelve a mostrar aquí la sustancia de Nissl, ¿ya? O cuerpos de Nissl. Ya ha sido mencionado 3 veces, ¿ya? En la cuarta, quinta oportunidad le voy a explicar bien qué es lo que son y para qué sirven. Por ahora obviamente lo vamos a dejar ahí como una referencia general. ¿Ya? Estoy viendo acá que tengo de 2 dispositivos, entonces por eso es que estoy manejando varias cosas. Ya. Aquí el chat, no me puedo mostrar el chat. Ahí sí. Ya. ¿A qué se refiere con apolar y bipolar? Ya. Lo que pasa es que cuando dice que es apolar es que no tiene polos. ¿Ya? Cuando uno habla de polos se refiere puntualmente a los extremos. ¿Ya? Por eso que si lo miramos desde la perspectiva general, si yo hablo de polos, por ejemplo, mi cabeza sería el polo norte y las piernas serían el polo sur. Entonces a eso se refiere el concepto de polos, igual como la Tierra, que tiene el hemisferio norte, el hemisferio sur, o polo norte, polo sur, el mismo perfil. Entonces por eso que la neurona cuando es una pelotita no tiene polos, porque obviamente no sabemos si está para arriba, para abajo, cuál va a ser la dendrita, cuál va a ser el axón. Pero después pasa obviamente a formarse inmediatamente la dendrita, que sería el polo superior, que sería la prolongación más cortita, y después tendría la prolongación más larga, que sería el polo del axón. ¿Y por qué es importante eso? Porque muy buena pregunta, Camila, en ese sentido. Es importante que uno defina el tema de la polaridad, porque cada polo obviamente me define una función específica. Recuerden que la dendrita es el polo de recepción de información, por donde entra la información. Y el axón es el polo de salida. Por lo tanto, si yo no lo defino, si no lo dejo claro puntualmente, la neurona no podría obviamente conectarse con otra, porque obviamente tendría que buscar cuál es su polo de conexión. ¿Ya? Es como el ejemplo, no me acuerdo si se lo indiqué a usted el otro día, de cuando tenemos el conector macho y el conector hembra. ¿Ya? Es decir, claramente, tengo aquí en este aparatito, que imagino que alguno de ustedes lo ubica, que son un hub. Este es el conector hembra y este sería el conector macho. Entonces, aquí en este caso la misma cosa. Si esto fuera la neurona, ¿ya? Si esta estructura fuera como una neurona, ahí, ¿ya? Si fuera como la neurona, este sería entonces el polo receptor y este sería el polo emisor, ¿ya? Porque aquí se proyecta la información al otro lado. Pero yo podría eventualmente conectar esto acá y ahí tendría obviamente la información de manera recircular, porque estoy conectando el polo receptor con el polo efector. Y esa es la misma idea. Entonces, por eso es que estos son polos, ¿ya? Polo de entrada, polo de salida. Polo norte, polo sur, polo dendrítico, polo axonal, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Ese es como el perfil.
volvemos nuevamente a nuestro embrioncito. Fíjense que ahora el embrioncito parece un gusanito, ¿ya? Y lo estamos viendo desde arriba. Entonces vuelvo a la cajita, ¿ya? Aquí la cafeaspirina me ha servido harto para ese cuento. Ahí habíamos visto entonces inicialmente esta cara, después vimos por este lado y ahora lo estamos viendo por acá arriba. Entonces estamos mirando la cara desde arriba y justamente aquí ya existen polos, pero en el cuerpo. Ahora es el cuerpo del embrión, no solamente la neurona, sino que ahora el cuerpo del embrión, y la parte de arriba sería la cabeza y la parte de acá abajo sería la cola. Entonces, la parte que está aquí en color celeste, en la parte superior, en el diagrama que parece gusanito ese que está arriba, lo que está en color celeste sería el cerebro. Y la proyección que está abajo como una colita hacia abajo sería la médula espinal, donde dice acá entonces el surco neural. Entonces el surco neural sería la médula espinal y la placa neural sería el cerebro. Entonces van a fijar que inicialmente el cerebro es plano, como si fuera obviamente una especie de bola, pero súper plana inicialmente, como una lengua en realidad, más parece como una bola, como una lengua, y después se va a ir acoplando hasta formar obviamente como una corona. Y la parte inferior, que es obviamente la médula espinal, también inicialmente era plana y se va a empezar a hacer cilíndrica. Entonces ahora quiero que miren la imagen que está abajo. La imagen que está abajo está mostrando cómo se está formando el surco neural, que es la línea que obviamente va a dar origen a la médula espinal. Y al principio entonces es como una U, y esa U después se va a cerrar y se va a separar del ectoderma, y ahí se formó la médula espinal. Y desde la médula espinal se van a separar estos segmentos que están en color celeste, se van a salir hacia los lados y van a formar los ganglios de la raíz dorsal, que no me interesan por ahora mucho, pero tienen una relevancia bastante interesante. Si se van a la letra C de la imagen que está abajo, se van a dar cuenta que del ganglio de la raíz dorsal se van a desprender algunas neuronas. Cuidado con la palabra ganglio, porque la gente dice, ganglios son los que tengo aquí en el cuello, los que están por acá. No, estamos hablando de ganglios nerviosos, no de ganglios linfáticos. Estos ganglios simpáticos que están ahí están saliendo desde la zona que originalmente era de la médula espinal y se están yendo hacia zonas como, por ejemplo, la cresta urogenital, se están yendo hacia la zona de la glándula suprarrenal, se están yendo hacia la zona del ganglio preaórtico y se están yendo hacia la zona de los ganglios entéricos. Y eso implica entonces la conexión que hay con todas estas zonas. Por eso ahora, para que lo entiendan bien los varones y las damas, esa es la razón por la cual los ovarios y los testículos duelen tanto, porque están súper conectados con el sistema nervioso. Porque obviamente cuando se produce un infarto, cuando se produce obviamente un tema con los vasos sanguíneos, duele tanto el cuerpo, porque la contracción de los nervios, perdón, la contracción de las arterias particularmente, provocan mucho dolor porque tienen sensores de dolor, ¿ya? Y por eso que obviamente nosotros sufrimos de colon irritable o nos da obviamente dolor de estómago, cuestiones por el estilo, porque hay muchas neuronas metidas puntualmente en el tejido intestinal. Entonces está todo súper conectado, ¿ya? El sistema nervioso finalmente entonces desde que estamos todavía en desarrollo embrionario, desde que somos un gusano literalmente, porque así somos en esta primera etapa, se está conectando con todos los órganos que se están formando, ¿ya? De hecho, el primer órgano que se forma, antes incluso que el cerebro, es el corazón, ¿ya? De hecho, aquí no se ve, porque obviamente estamos viendo la parte de la espalda, o sea, estamos viendo, recuerden, esta parte de la caja, no estamos viendo la parte de abajo de la caja. Debajo de la caja se está formando puntualmente el corazón. El corazón se formó antes que el cerebro en términos estrictos, porque tiene que bombear la sangre y toda la estructura. Después, cuando ya están formados todos esos componentes, las células del sistema nervioso empiezan entonces a migrar como si fueran tumores hacia obviamente otros tejidos para poder obviamente conectarse con ellos, ¿sí? Por ahora ninguno de los elementos está funcional, ¿eh? El único que tiene una funcionalidad más o menos regular es el corazón en términos estrictos. Los demás obviamente están ahí en proceso en términos regulares, ¿sí? Siguiente imagen. Ahí tenemos nuevamente el detalle un poco más avanzado. Estos ya deben tener más o menos como unos 20, 21 días de desarrollo embrionario, ¿ya? Así es un embrión humano de más o menos entre 20 y 25 días, aprox, ¿ya? O sea, ni siquiera tiene un mes de embarazo la mujer, pero sí ya tiene obviamente atraso, ¿no? O sea, recuerden que después de los 15 días de la fecundación la mujer ya está con atraso. Entonces ya a esta altura, a partir de la mujer tendría literalmente una semana y media
de embarazo, literalmente, después de, hipotéticamente, haberle llegado la regla, ¿no? O sea, de que debería haberle llegado la regla, perdón. ¿No? Por eso digo que tiene 1 semana y media de atraso de la regla. Y así es el embrión. Es un embrión que obviamente es un gusanito que mide más o menos cerca de 1 centímetro de largo. Es decir, de este tamaño, un poquitito más chico sería más o menos el tamaño de este embrión. ¿Ya? Y ya tiene cabeza, literalmente. La parte superior, donde se ve esta cosita como una copa, esa copa celeste que está arriba, donde dice neuroporo craneal, esa es la estructura del cerebro, donde se están formando entonces el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo correspondientemente. Y la parte de abajo, que parece como los hociquitos de un pez, ¿ya? Con harta imaginación, que dice neuroporo caudal, corresponde obviamente a la parte final de la columna vertebral. Y se van a fijar que en la zona central del monito, si lo vamos a la letra A, aparece una palabra que se llama somita. ¿Ya? Bueno, los somitos o somitas son particularmente las estructuras que van a dar origen a los cartílagos y a los huesos que van a proteger obviamente a la médula espinal y al cráneo particularmente. Esos son los somitos. ¿Ya? Ahí se ve obviamente la formación del corazón, que es bastante grande. Ahí se fijan, dice protuberancia precardíaca, que es muy grande puntualmente, mucho más grande que el cerebro en términos iniciales. Después obviamente el cerebro crece mucho más y se va haciendo mucho más contundente. Cambiamos la vista. Antes estábamos viendo entonces al embrioncito de aquí y ahora lo vamos a ver desde perfil. Entonces ahí está la forma del embrión. Esta imagen, que si ustedes se fijan, 25 días de gestación. En embriología nosotros le llamamos a la forma de lagarto o la forma de reptil, ¿no? Porque en realidad parece como un lagarto, reptil, dinosaurio, literalmente, si ustedes lo quieren manejar, que todavía no tiene ni pies ni manos puntualmente, pero sí obviamente tiene un aspecto bastante raro. En la letra A, entonces, la zona superior es la cabeza, la parte inferior obviamente es la cola, ¿ya? Todavía no tiene piernas particularmente. En la letra B, que ya tiene 28 días de gestación, nótese que el corazón ya ahora no se ve tan grande, se ve más grande la cabeza. En la letra A se veía mucho más grande el corazón que la cabeza. Y ya obviamente se observa el cordón umbilical bien formado, pero nótese que hay cola, ¿ya? Y esa cola es la columna vertebral, en términos estrictos, que todavía está en desarrollo. Se están recién empezando a formar la cresta de la extremidad superior, o sea, empezar a formar el brazo particularmente, la pierna todavía le falta por formarse. Pero quiero que noten puntualmente dónde está el ojo. ¿Ya? El ojo está literalmente casi en la frente, está por acá arriba. Originalmente el ojo se formó acá atrás, en la parte de la nuca. ¿Ya? Y alguien dirá, ¿y qué relevancia tiene eso? Bastante, porque precisamente se forma acá atrás, que aquí está la zona visual del cerebro, y desde acá atrás se viene hacia el frente, se coloca primero acá arriba, y de acá arriba pues se acomoda obviamente en la frente o en la zona de la cara. ¿Ya? Entonces, el ojo se mueve mucho puntualmente por ubicarse. Y ahora, noten dónde está la oreja. Está, pero por acá abajo, está aquí más o menos a la altura del cuello. Y esa es la razón por la cual nuestros oídos están comunicados con la boca y con la laringe. ¿Ya? Y de ahí, obviamente, cuando uno le da faringitis, amigdalitis, tiene que ver porque, obviamente, todas las estructuras estaban conectadas en una primera instancia. ¿Ya? Así que eso es bastante como relevante. Pero ya a esta altura, a partir, obviamente, un embrión de 28 días que debe medir más o menos, no sale aquí la medida exacta, pero debe tener más o menos como 2 centímetros, 1 pulgada en términos estrictos, o sea, no más grande que esto. Recuerden que 1 pulgada es esta porción del dedo, ¿ya? Esa que tengo ahí colocada. Ese es el tamaño de ese embrión, ¿ya? Y el saco embrionario un poco más grande, más o menos como unos 10 centímetros de tamaño en total, ¿ya? Pero la mujer todavía no se da cuenta que está 100% embarazada, así que perfectamente podría abortar en estos días, pero si aborta, se podría llegar a ver el embrión. O sea, se podría ver la forma de este dinosaurio que está ahí en este contexto. Profe, Dígame, Camila. en esta etapa varios mamíferos se parecen como, si uno los ve estructuralmente, como los embriones. Exacto, extraordinaria observación. Bueno, es un tema que obviamente uno lo revisa en la condición de evolución de la especie. Es una de las pruebas de la evolución, por eso que dentro de las demostraciones de que la evolución existe realmente, es que hay un fenómeno que se llama embriología comparada, ¿ya? Donde yo puedo comparar el embrión de un gato, de un perro, de un chancho, de un humano y de un simio,
y vamos a ver que son prácticamente iguales todos, ¿ya? No hay grandes cambios. Recién se empiezan a modificar cuando se produce el cambio de embrión a feto, y eso recién se va a generar después de la 12ª semana, es decir, prácticamente después del tercer mes de gestación. Así que durante los 3 primeros meses somos prácticamente iguales todos. Y por eso que incluso hay cola, por eso que los brazos inicialmente son como cortitos, por eso que a esto se le llama el dinosaurio, porque parece como un tiranosaurio rex, tiene los brazos muy cortitos, ¿ya? Los brazos súper cortos y prácticamente no tiene piernas. Después le van a aparecer unos tremendos tutos como tutos de pollo, pero los brazos son súper cortos. Y después obviamente empiezan a aparecer ya las manos, empiezan a desarrollarse el resto de los componentes. Así que durante la primera etapa somos todos prácticamente iguales los mamíferos, ¿ya? Hay una vista interna, esto es solamente para que manejen la referencia general, no es tan relevante, pero ahí van viendo obviamente cómo ya se formó la columna vertebral, ¿ya? Ahí va la médula espinal, esta estructura, y el cerebro obviamente todavía no está desarrollado. Esta imagen, y no me quiero detener mucho aquí al respecto, estoy un poquito incómodo en la silla, pero sí hay un dato que es relevante, y no es para que obviamente se vayan a psicosear, y por eso que a mí me complica un poco de repente comentarles todos estos detalles, porque hay alumnos y particularmente alumnas que cuando se embarazan se psicosean mucho con este tema. ¿En qué sentido? Bueno, resulta que en la zona de la cabeza hay un sector que todavía no está 100% completo, que genera como una especie de zona de transparencia, literalmente, que aquí ustedes le van a ver que sale con una especie de número 4 romano, que en realidad es una I y una V, ¿ya? Se le denomina el cuarto ventrículo en términos estrictos, ¿ya? Pero es un ventrículo cerebral que es una cavidad que está más o menos vacía. Bueno, resulta que en las ecografías, si ese espacio a una cierta edad del desarrollo embrionario sigue siendo así de grande, es un signo que identifica el síndrome de Down. Entonces hoy día ya no es necesario que le hagan una punción abdominal a una mujer para saber si tiene síndrome de Down o no al bebé, sino que basta con hacerle una ecografía, y si ese sector que aparece ahí con la letra IB o número 4 romano, como ustedes lo quieran ver, que es el ventrículo interno, ¿no? Ahí viene la sigla en términos estrictos. Si esa zona se ve muy grande, más o menos al segundo o tercer mes, me parece que es de gestación, indica obviamente que es síndrome de Down, ¿no? Porque aquí estamos en un embrión de la 9ª semana, entonces la 9ª semana ese espacio es más o menos grande, pero a la 12ª semana, es decir, final del tercer mes, inicio para el cuarto mes, esa zona deberá ser súper chiquitita, porque significa que esta zona tiene que cerrarse y quedar de un tamaño mínimo. Si esa zona no se cierra bien, es porque obviamente hay síndrome de Down en el desarrollo, y eso implica que el cerebro no se va a formar del todo bien. Así que es un panorama que obviamente da como alguna indicación antes para obviamente establecer si hay o no algún síndrome cromosómico, ¿ya? Pero no viene mucho al caso porque obviamente eso lo maneja solamente el médico tratante, la persona que obviamente hace la observación de manera bien directa, ¿ya? Así que por eso no los quiero complicar mucho con el tema, ¿ya? Bien, la siguiente imagen. Así como el complejo vitamínico B es un neuroestimulante, ¿eh? Si alguno de ustedes ha tenido o tiene alguna complicación, estamos con un poco de internet medio mala, si me escuchan un poco lagueados porque me está saliendo la señal de que está medio mal el internet, decía entonces que tanto el complejo vitamínico B, entiéndase el ácido pantoténico, la biotina, el ácido fólico, la cianocobalamina, la niacina, y no me acuerdo la otra más, que por ahí hay otro par de vitaminas. Todo el complejo B en particular, pero especialmente el ácido fólico, son neuroestimulantes, permiten el desarrollo del sistema nervioso en forma adecuada. Por eso que a una mujer en estado de embarazo se le va a recomendar obviamente que aumente el consumo de ácido fólico y del complejo B en su totalidad. Y si alguno de nosotros tiene alguna complicación de tipo orgánica, entiéndase, por ejemplo, está con estrés, o está con alguna neuralgia, o está con algún problema, por ejemplo, de lumbo ciático,
lo más probable es que le van a recetar el Neurobionta, ¿ya? Neurobionta es complejo vitamínico B a la avena, así que para que lo manejen ahí en forma bien concreta. La vitamina B es extraordinariamente buena para nuestro cerebro, ¿ya? Así que el problema es que no es muy abundante en la comida. Si bien es cierto está la carne, pero obviamente tendremos que comer mucha carne para poder obtener vitamina B, entonces se sugiere el complejo vitamínico B de manera paralela. Entonces aquí, sugerencia práctica, independiente si están o no están embarazadas o embarazados, porque aquí hoy día se habla obviamente en ambos perfiles, el hombre también debiera vivir el embarazo paralelamente junto con la mujer, independiente si están o no embarazados, debieran consumir vitamina B, y especialmente la edad que tienen ustedes en este minuto, ¿ya? Tanto es así, y sin hacer ánimo de promoción, porque la verdad que no tengo ningún convenio con la vitamina B, pero una de las empresas que se dedica mucho al manejo de la vitamina B es el Bion 3, ¿ya? El Bion 3 es un complejo vitamínico que obviamente se maneja en ese sentido. Ahora, es muy caro. Es preferible obviamente comprar el complejo vitamínico B, no sé, pues genérico o el norteamericano que están vendiendo en este rato, que es igualmente bueno y es la misma connotación. Así que súper bueno, el ácido fólico junto con todo el resto de las vitaminas B son súper buenas para nuestro desarrollo cerebral. Entonces cuando ustedes sientan que están un poco estresados, que su mente no le está funcionando muy bien, vitamina B, ¿ya? Así que por ahí va súper bien. Así que gracias, Gloria, por el dato. Siempre se me olvida realmente darle eso como tips de manejo, ¿ya? Bueno, así es nuestro fetito de 12 semanas que ya tiene el aspecto humano. De hecho, ya se habla de feto, porque ya tiene la orejita donde corresponde, tiene la nariz informada, tiene los brazos, tiene las piernas puntualmente, con los tamaños respectivos. Y ahí está más o menos del tamaño que debería estar dentro del útero de la madre, que significa más o menos unos 6-7 centímetros de tamaño aproximadamente, un poquitito más, ¿ya? ¿Por qué viene un poco la referencia a esta imagen? Porque esta salió obviamente hace un tiempo atrás con el asunto de la famosa ley de los 3 causales, ¿ya? Porque se dice que una mujer todavía podría practicarse un aborto hasta las 12 semanas, ¿ya? ¿Por qué hasta las 12 semanas? Porque después de las 12 semanas en adelante, según la legislación chilena, él ya es persona, ¿ya? Entonces aquí viene una cuestión que es súper rara. Yo aquí me declaro neutral en el tema del aborto, así que ahí ustedes pueden manejarlo en términos totalmente personales. Tengo mi opinión, pero obviamente no es válida en este contexto. Pero lo importante que hay que manejar acá es que a mí me parece poco razonable que se hable que de la 12ª semana en adelante recién se le considere persona y antes de eso se le considere, ¿qué cosa? ¿Un conjunto de células solamente? Entonces es un tema que es bastante raro porque la transformación de embrión a feto es cuando ya adquiere algunas características más humanas, pero antes de eso se podría parecer perfectamente a un gato, a un perro, a un chanchito puntualmente, tanto así que hay una de las etapas que se le llama la cara de chanchito, ¿ya? Que se la mostré obviamente en la primera secuencia, cuando empezamos a ver esta idea del origen de las neuronas, salía esta secuencia de la cara del embrión, cómo se transformaba obviamente desde una carita como de chanchito hasta llegar obviamente a la cara de el feto humano propiamente tal. Ahora, ¿qué es lo que yo critico un poco? Independiente que yo estoy en parte en favor del aborto, y digo en parte porque obviamente depende justamente de las condiciones, y aquí es importante que ustedes también tomen tribuna al respecto, tanto hombres como mujeres en este perfil, más allá de que los varones no tenemos mucho derecho a opinar, ¿eh? Pero es un tema ahí puntual, ¿no? Alguien va a decir que suena como machista el comentario, pero efectivamente es así. Los varones no tenemos mucho que decidir o hablar mucho al respecto, porque no somos los que cargamos el embarazo en definitiva, ¿ya? Por eso que obviamente un varón no podría decir, no, es que como el aborto se te ocurre. No, porque es un tema que obviamente la mujer tiene que definir. Pero lo que sí yo estoy súper consciente, y se los quiero plantear así directamente como futuros profesionales de la psicología, es que a una mujer que se va a practicar un aborto se le tiene que hacer todo un tipo de apoyo psicológico, ¿ya? La decisión de abortar no es simple. Hoy día obviamente se toma el tema con una liviandad que es muy seria y que lamentablemente pues las mujeres que han abortado no la llevan muy bien, ¿ya? Y esto tiene que ver obviamente con nuestra neurociencia en términos estrictos. O sea, tomar una decisión de abortar a los 20, 30 años de edad, después cuando la persona tiene 40 o 50 le pesa, ¿ya? Y empieza nuevamente el sentimiento de culpa.
y el hombre obviamente no lo entiende, porque obviamente un hombre nunca ha abortado y no va a abortar en términos estrictos. Entonces, como no lo entiende, juzga con mucha facilidad y obviamente no es empático con la persona, y por eso es que se requiere que un apoyo y un soporte psicológico muy importante puntualmente para una mujer que toma la decisión, ¿ya? Y por eso que yo soy de la idea que si se va a tomar la decisión del aborto, tiene que ser una decisión súper bien informada, súper bien trabajada terapéuticamente. Y eso siento que hay un vacío en este minuto en la legislación. La legislación no contempla puntualmente hayan personas que estén complementando la decisión de aborto. O sea, una persona puede llegar a un consultorio y decir, mire, sabe que vengo a invocar las 3 causales y me quiero hacer un aborto. Y no le dicen, mire, que sabe que usted tendría que pasar primero con una psicóloga, o tendría que hablar obviamente con la enfermera, o tendría que hablar con la persona de planificación familiar antes de tomar la decisión. No, en este minuto, o por lo menos hasta hace un tiempo atrás, era bastante simple. La persona invocaba una de las 3 causales y le decían, ya bueno, pasa ahí, se le da la pastilla o se le hace el procedimiento y listo, ¿ya? Técnicamente, y en otros países se hace que hay todo un protocolo para poder obviamente establecerlo. Entonces, aquí en Chile hay un tema ahí al respecto. Y en lo que tampoco estoy de acuerdo, y aquí ahí voy a ser súper tajante, creo que es necesario que nosotros hagamos una educación del tema obviamente del aborto, ¿ya? Me fui para otro lado en este minuto, pero es importante obviamente por todas las consignas de repente que hay gente que plantea. El otro día conversaba con una chica que es feminista y me decía, oh, que yo soy partidaria del aborto libre, gratuito, y no me acuerdo la otra palabra y libre, ¿ya? Aborto gratuito, libre, y no me acuerdo la otra expresión. Eran 3 palabras que ocupaba. Yo decía, ya, está bien, aborto gratuito, deberá ser, debiera. Aún así, un tema que es complejo ahí desde el punto de vista del costo. Un aborto no es barato, por cierto. Sin embargo, cuando ocupan la palabra libre, me suena como algo bien particular. Y seguro, gracias, esa era la palabra, ¿ya? Obviamente tiene que ser seguro, o sea, el sistema tiene que asegurar que obviamente la persona no vaya a tener ningún riesgo de infección, que no se vaya a morir en el procedimiento, así que en eso estoy absolutamente seguro. Pero cuando habla de la palabra libre, el concepto de libertad es bastante relativo, ¿ya? O sea, en el contexto de la libertad se puede prestar a la idea de libertinaje, y es ahí donde obviamente uno podría obviamente tener la discrepancia, ¿ya? Insisto, es una opinión mía, así que ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo en respecto. E insisto, yo no tengo ningún derecho a voto en este contexto porque soy varón y los varones obviamente a lo más lo podemos remitir a opinar, ¿ya? Pero creo que hay en el sentido de que entrar a filosofar un poco más respecto a esta situación. Más todavía pensando que eh, esta misma persona, y por eso que discutía yo con esa chica, no discutíamos, en realidad estábamos conversando, nunca peleamos en términos regulares, pero sí fue un intercambio de opinión un poco fuerte, porque yo le decía, pero tú no eres animalista. Entonces me sonó como extraño, le dije, tú defiendes los animales, pero quieres matar a un humano, o sea, suena raro, me parece como contradictorio, o sea, estás defendiendo a un perro, pero consideras que un humano es menos que un perro. Entonces, es que son cosas distintas, ¿no? Pues le dije, para mí son vidas, ambas son vidas. Entonces, claro, yo me puse ahí, me fui un poco en mi bola filosófica, pero efectivamente es cierto, o sea, como contradictorio, o sea, por un lado soy animalista, pero por otro lado soy abortista, o sea, póngame de acuerdo, porque la verdad que no tengo claro por dónde está el panorama. Entonces, ese es como el punto, ¿ya? No quiero obviamente profundizar más de la cuenta porque no es el tema, pero sí para que ustedes después lo vayan meditando porque a ustedes les va a tocar asesorar puntualmente a personas, o más que asesorar, perdón, porque no les van a decir, oiga, aborte, sino que van a tener que estar ahí preparándolo puntualmente para lo que se viene. Quiero cerrar con solamente un comentario con el cual yo he trabajado en más de alguna oportunidad estos temas. Si el aborto se hace libre, seguro y gratuito, ningún drama. Pero ¿qué ocurre? Lo siguiente. Les voy a poner en la situación extrema, que insisto, es totalmente extremista. La mujer determina o decide abortar. Y resulta que obviamente lo hace por distinta causal, porque no tiene dinero, porque obviamente fue una violación, etcétera. Los argumentos que ustedes quieran establecer. Pero por alguna mala praxis o por algún problema del proceso del aborto, que independiente que sea seguro, se puede provocar obviamente una alteración del endometrio de la mujer y por lo tanto obviamente termine con endometriosis. La endometriosis es una inflamación del endometrio que implica que nunca más va a poder tener hijos. Entonces, fíjense cuál fue el problema de este contexto. Claro, la mujer se hizo un aborto y abortó el único hijo que podría haber tenido toda su vida. Es un contexto.
Segundo contexto que también ha pasado, y estoy hablando de casos reales, no estoy inventando cuestiones. Una mujer decide abortar, al tiempo después tiene un hijo, y ese hijo muere en un accidente. ¿Cuál es el peso en la conciencia que le queda a la mujer? Perdió a sus 2 únicos hijos. A uno lo, entre comillas, lo mató, y el otro se le murió en un accidente. Y estoy hablando de casos reales. Y mujeres que obviamente han tenido que caer a psicólogo, a psiquiatra, porque obviamente después le empieza a venir la culpa. ¿Ya? Empiezan a decir, se me murió mi hijo y maté al otro. Y quedan con una sensación que es terrible. Entonces imagínense esa situación si no tienen un soporte psicológico, si no tienen obviamente un apoyo de un profesional ahí en este contexto. Entonces ahí la invitación es que ustedes obviamente se vayan involucrando en el tema, independiente de la posición que cada uno de nosotros tenga. Yo les vuelvo a insistir, yo igual estoy en parte, en ciertas condiciones, obviamente a favor del aborto. Creo que obviamente es una decisión que la mujer obviamente debe tomar. Si es por violación, obviamente absolutamente de acuerdo. Creo que ahí la mujer no podría obviamente hacerse cargo de un hijo que obviamente sabe que no es propio obviamente de su estructura, ¿ya? Pero eso ya son decisiones internas, pero ahí obviamente hay que hacer todo un soporte, un apoyo personal, ¿ya? Eso. Cerrar un poco ahora la idea con el contexto de que este cerebro que tenemos acá a los 7 meses es súper primitivo, pero a pesar de ello, nuestro cerebro obviamente se va a gestar en distintas capas, y es lo que vamos a ir revisando entonces en la siguiente unidad, después de la prueba o un poquito más allá de la siguiente prueba. Nuestro cerebro tiene 3 capas. Una capa más interna, que se llama el cerebro reptil, que es súper primitiva, súper básica, súper instintiva. Una segunda capa, que se llama el cerebro de ardilla, y la capa más externa, que es la última en desarrollarse, que de hecho es la que se muestra acá finalmente, que es la que más creció, es el cerebro de mono, cerebro de primate. Entonces, si nosotros miramos la primera instancia de un feto de 7 meses, a los 7 meses tiene cerebro de ardilla fundamentalmente. A los 3 primeros meses tiene cerebro de reptil, ¿ya? Y por lo tanto es primitivo, es básico, solamente lo sostiene para mantenerse vivo. Aquí ya obviamente algo procesa, ya siente, ya le duelen las cosas, ya es capaz obviamente de formar información en memoria. Y a los 9 meses puntualmente ya, no es decir que piensa, pero ya obviamente responde, ya tiene una capacidad obviamente de irritabilidad mucho más estructurada, ¿no? Por lo tanto obviamente está mucho más especializado en el funcionamiento. Entonces, estos son los cambios evolutivos que van observándose en el cerebro y lo que obviamente nosotros tenemos que ir manejando en el transcurso de las siguientes clases, ¿ya? Una vez que el bebé ya nace, aparecen 2 conceptos que son muy importantes que vamos a trabajar inmediatamente, que es el siguiente. El nacimiento implica que las neuronas en una parte del cerebro, esto es un trabajo que se ha hecho de manera impresionante, se le colocan unos pequeños dispositivos, porque esto va a sonar un poco ocurrente lo que les voy a comentar, pero esto se hace en estudios puntualmente en ratoncitos, son terribles en términos estrictos, se le colocan unos microscopios puntualmente fijados en la cabeza del pobre ratón, ¿ya? Así que se le hace sufrir al pobre ratón. Entonces aquí también los animalistas saltan al tiro porque claramente el pobre ratón lo están haciendo sufrir. Ese ratón finalmente va a morir, pero se supone que sirvió para la ciencia para poder entender este cuento. Entonces, si después ustedes buscan, pueden googlear por ahí ratones con microscopio en la cabeza, les va a aparecer obviamente una cajita chiquitita que se le insertan, se la meten puntualmente dentro de la cabeza al pobre ratón, y el ratón anda vivo dando vueltas por todos lados, y lo ven desde el momento que nace hasta más o menos una cierta etapa, y eso después lo traslapan hacia la posibilidad de cómo es el desarrollo cerebral humano. Entonces, por eso que aquí comparan esta imagen que obviamente es del cerebro recién nacido de un ratón con después el equivalente de un cerebro de 2 o 3 años, pero no al ratón, de obviamente de un humano, pero desde la perspectiva de la etapa del ratón. El ratón obviamente madura mucho más rápido que nosotros. Esta sería literalmente una imagen de más o menos un mes del cerebro del ratón, ¿ya? Al mes del cerebro del ratón ya tiene más o menos esta estructura, y al año ya tiene obviamente el equivalente de 6 años nuestros. Entonces es un tema bastante potente. Pero justamente estas imágenes sirven para eso, para comparar cómo va avanzando, cómo se va desarrollando la estructura cerebral de estos organismos y cómo sería obviamente en un humano. Entonces al principio las neuronas están súper aisladas, o sea, no están conectadas entre ellas. A los 15 meses de desarrollo, literalmente entonces un año y fracción,
las neuronas están hiperconectadas, están súper pobladas puntualmente. A los 2 o 3 años no es tanta la diferencia, si se fijan, no ha cambiado mucho el número de neuronas, pero sí lo que ha cambiado es el grado de conectividad, ¿ya? Y a eso se le llama justamente la formación sinaptogénica, es decir, mayor conexión sináptica. Nosotros a la manera de la neurociencia le llamamos la conectividad. Entonces hay mayor conectividad neuronal. Una neurona se conecta con la otra y eso permite obviamente procesar información. Pero entre los 4 o los 6 años de edad se produce un fenómeno que se llama la poda sináptica o la poda neuronal. ¿Qué es lo que es la poda neuronal? Entonces, los dos primeros conceptos son la sinaptogénesis y la segunda es la poda sináptica o poda neuronal. La primera ya se entendió que obviamente supone que las neuronas se están conectando entre ellas y mientras más conexión, mayor calidad y cantidad de información estoy recibiendo. Entonces, solamente para que se haga la idea, un bebé cuando recién nace tiene muy poca capacidad de visión, es totalmente miope, por lo tanto casi no ve nada, ¿ya? Ve puras manchas, puros borrones puntualmente. Prácticamente no escucha, ¿ya? O sea, percibe vibraciones, pero no entiende el sonido, por eso que obviamente cualquier sonido muy brusco lo espanta, o sea, si ustedes le hacen así literalmente al bebé, va a quedar traumado literalmente. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Los sonidos muy fuertes a un bebé le pueden generar trauma acústico o trauma cerebral puntualmente, que después finalmente van a redundar en que el bebé cualquier ruido fuerte va a andar alterado puntualmente o asustado. Por lo mismo, cuidado con la música. Aquí un tema que siempre yo indico. La otra vez me salió una, no pelea, pero simplemente también discusión con un estudiante y me decía, ¿y por qué usted le tiene tanta bronca al reggaetón? Primero porque no considero que es música, así que me van a disculpar si que alguno obviamente toca reggaetón por aquí, ¿eh? Yo siempre porque creo que acá hay un músico, si mal no recuerdo, pero espero que no sea reggaetonero. El reggaetón, desde el punto de vista musical, no es música, es solamente iteración o multiplicación de sonido, ¿ya? Entonces no es música propiamente tal, no tiene una armonía, no tiene una base musical estructural. Me lo han discutido un montón de personas, pero obviamente es un argumento científico, no es un argumento musical, ¿ya? La música tiene que tener una estructura de 8 octavas, y eso en neurociencia se conoce como el efecto Mozart, que no significa que sea música clásica, sino que sea música que tenga variaciones de tonos, variaciones de ritmos, de manera regulada, no de manera iterada. ¿Qué significa iterada? Que se repita. Cuando un movimiento es repetitivo, se llama movimiento cadente, y esos movimientos cadentes van provocando precisamente poda neuronal, y eso está demostrado. Entonces, si a un niño de 3 o 4 años lo ponen a escuchar reggaetón, están practicando poda neuronal automática, y ese pobre cabro chico literalmente va a empezar a perder conexiones neuronales. Entonces, en vez de captar mejor información, la está perdiendo, y eso está científicamente demostrado. Entonces, no es un tema de que yo le tenga bronca al reggaetón, está demostrado puntualmente que ese tipo de música no es buena. Lo mismo pasa con el heavy metal, ¿ya? Cuando uno es adulto no hay problema, o sea, uno puede escuchar heavy metal, o puede literalmente tratar de entenderlo en términos regulares, pero cuando se es niño no, ¿ya? No es adecuado, no es bueno para su desarrollo cerebral, y de hecho se nota, ¿ya? ¿Y cómo se nota? Porque después son niños hiperactivos, niños que no se pueden concentrar, niños que obviamente tienen bajo rendimiento, que no entienden puntualmente las cosas como la entienden el resto de las personas. Entonces hay evidencias que demuestran obviamente que eso influye en la poda neuronal, ¿ya? Entonces, ojo con el panorama. Siguiendo entonces con la línea de que el bebé obviamente va con sus sensores poco desarrollados, el sensor que tiene mejor desarrollado es el olfato y es el tacto, ¿ya? Por eso que obviamente los bebés recién nacidos chupan todo, ¿ya? Porque literalmente manejan todo con los labios, con la lengua, y necesitan tocar, necesitan apretar literalmente, y necesitan oler. Paradójicamente, el bebé no huele con la nariz, determina el olfato desde la boca, ¿ya? Y por eso que se echa todas las cosas a la boca. ¿Por qué? Porque la boca obviamente tiene una temperatura relativamente alta, hablamos de una temperatura de 36, 37 grados, aprox. Y a esa temperatura las sustancias empiezan a liberar vapores, y los vapores pasan por el interior de la boca hacia la nariz, y ahí le siente el olor, ¿ya? Entonces, el bebé obviamente no tiene este acto puntualmente de tomar algo y empezar a decir, ah, huele a tal cosa. No, él lo echa a la boca y con eso percibe el olor, no el sabor, porque las terminaciones gustativas todavía no las tiene desarrolladas. Y peor aún,
el gusto son apenas 6 sabores básicos, ni siquiera 5, son 6 sabores básicos, ¿ya? Hay un sexto sabor que se llama umami, por si alguno no lo conoce. En cambio, el olfato, hay más de 2000 variedades de olfatos distintas. La especie humana desarrolla aproximadamente 1800, ¿ya? En promedio. Se pueden llegar a más de 2000. Un perro tiene más de 4000 variedades de olfatos distintos que son capaces de reconocer. Entonces, el olfato es mucho más amplio. Tanto es así que el bebé reconoce a la madre por el olor, no por el sonido de la voz, ni tampoco por la imagen, porque no la ve, pero sí la huele. Entonces, y las que son mamás puntualmente sabrán perfectamente esta situación, porque un bebé, cuando está inquieto, está intranquilo, si lo toma cualquier persona que no sea la mamá, va a seguir llorando, va a seguir haciendo escándalo, pero si la mamá lo toma, como que se relaja, se tranquiliza, porque sabe que es la madre, porque le sintió el olor. Ya tiene esa conexión puntualmente con la madre, o sea, tiene que partir de la base que tuvo 9 meses dentro del útero de la madre, y después que salió, lo primero que sintió fue justamente la piel de la madre y la leche de la madre. Por lo tanto, claramente tiene esa conexión, ese vínculo que es muy fuerte y que va a durar hasta que el bebé tenga 4 o 5 años. Entonces, ojo con eso. Y los varones obviamente siempre nos complica, porque obviamente el papá está súper feliz, trata de tomar la guaguita, dice, ah, mi bebé, y el bebé empieza a chillar y patalear y se le pasa a la mamá y como que por arte de magia se quedó callado. Y uno dice, ¿pero qué hiciste? La mamá dice, nada, lo abracé, pero en realidad tiene que ver con que el bebé la reconoció a la madre y no reconoció al papá. Por eso que desde el año 80 en adelante se promueve que los padres entren al parto y en lo posible sean los primeros en vincularse con los hijos. ¿O usted cree que era una cuestión por solamente romanticismo, que era bonito? No, era para que efectivamente el bebé también tuviera ese vínculo con el padre, lo contrario obviamente lo va a rechazar a la primera. Así que esa es una de las cuestiones interesantes, o sea, un bebé recién nacido que es tomado en los brazos por el papá, el bebé va a empezar a sentir los olores del padre y después los olores de la madre, y por lo tanto va a reconocer dos personas y va a saber quién es quién. Y por lo tanto, entonces la próxima vez que lo vuelva a abrazar o lo vuelva a tocar, va a tener este afecto de piel. ¿Ya? Por eso cuando la gente dice, oye, pero es de piel, es por olor, es básicamente el olor, porque es nuestro primer sensor que se desarrolla y es el primero que genera memoria, y es una memoria que no se borra nunca. ¿Ya? Es uno de los panoramas más importantes. Justamente vamos a ver ese mismo tema el próximo semestre, porque ahí vamos a trabajar obviamente el tema de la cognición, y dentro de la cognición uno de los panoramas es la memoria sensitiva, y la memoria olfativa es lejos una de las más importantes que nosotros tenemos. Pero ¿qué ocurre entre los 4 y los 6 años? Uno de los grandes errores que se produce desde el punto de vista de la neurología infantil es que es la etapa de escolarización. Entonces los niños llegan al preescolar, al jardín infantil, y obviamente le empiezan a hacer un montón de cosas, y dentro de esa estructura empiezan a cambiarle algunos de los paradigmas que tienen los niños. Entonces los niños durante esa primera etapa están desarrollando sus hemisferios cerebrales, su lado creativo, su lado más pragmático, su lado de directrices, su lado obviamente más autónomo, etc. Pero ¿qué ocurre? Dependiendo el estilo que tenga el jardín infantil o el preescolar al cual uno lo coloque, le podemos generar una poda neuronal que puede ser buena o puede ser mala. ¿Eh? Y esto es un tema muy particular, porque esto es equivalente a lo que hace el jardinero. Si el jardinero no tiene buena mano para poder hacer la poda neuronal, podría dejar la escoba. ¿No? Mira, justamente hoy día me preguntaban algo parecido, no me acuerdo, porque fue una persona que me mandó un correo justamente preguntándome lo mismo. Y la respuesta es súper concreta. La verdad es que nuestro cerebro tiene un mecanismo de filtro muy particular, porque como las neuronas se están multiplicando muy activamente, entre los 3 meses y los 2 años, las primeras neuronas que obviamente uno tiene activas a los 3 meses, guardan parte de información en memoria, pero después se van hacia otro lado, como que se desconectan. Es como que yo, por ejemplo, tuviera, no sé, por decirte una idea, tengo un pendrive con una información, pero después ese pendrive le saco parte de la información y lo coloco en otro pendrive y lo guardo en otra bolsa. Estaba toda la información en la misma estructura, pero después parte de esa información se fue para otro lado. Entonces, cuando eso ocurre, se produce lo que se llama fragmentación de información. ¿Ya? De hecho, me imagino que habrán escuchado el término porque se ocupa mucho en psiquiatría, las personas que son fragmentadas. De hecho, hay una película que se llama así precisamente Fragmentado, que es el estudio de las personas con personalidades múltiples. ¿Ya? Las personalidades múltiples son personas fragmentadas.
Porque en la práctica regular nosotros deberíamos tener todas esas personalidades en una sola, no obviamente separadas. Entonces, cuando se fragmenta la información, se suele expresar por partes y no es coherente. Pero si nosotros la reunimos, se va a hacer un estado de coherencia súper potente. Entonces, te voy a dar un ejemplo que es súper particular, que lamentablemente siempre son ejemplos míos, pero para el caso igual. Yo tengo un recuerdo muy, muy particular de mi infancia. Yo no nací aquí en San Felipe, nací en el norte de Chile. La verdad que no debería ser un recuerdo agradable porque nací en Calama, particularmente, que es una ciudad muy fea. Y lamentablemente tengo que reconocerlo, bueno, efectivamente ha sido una ciudad muy, muy fea. Pero algo tiene que haber tenido porque tengo muchos recuerdos puntualmente de infancia de ahí. ¿Ya? Yo viví ahí hasta más o menos los 16 años aproximadamente. El cuento es que tengo un recuerdo cuando yo tenía 3 años y en la práctica y sabiendo muy bien perfectamente de neurociencia, a los 3 años yo no debería tener recuerdos. Pero ¿por qué lo tengo? Porque debe haber ocurrido alguna situación, seguramente me llamaron la atención, me tienen que haber retado, no sé, alguna cosa por el estilo, no me pegaron, estoy súper claro de eso, pero sí me tienen que haber retado. Y cuando a uno le hacen un llamado de atención que es más o menos fuerte, se queda parte de esa información independiente después que se fragmente. Sin embargo, cuando yo la recordé, no la recordé de manera directa, sino que la recordé en un sueño. Entonces, ocurre que nuestro cerebro, cada cierto tiempo, va reactivando la información que está ahí. Entonces, la memoria no se pierde, especialmente cuando memoria es sensorial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me ocurre a mí, por ejemplo, hasta el día de hoy? Que a veces sueño cosas de la actualidad, pero en vez de soñarlas en la casa que tengo yo en este minuto, las sueño en la casa que vivía en Calama. Entonces, es raro porque obviamente digo yo, pero ¿por qué sueño con esa casa? Y es porque obviamente ahí transcurrió gran parte de mi infancia. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cerebro? Mezcla el presente con el pasado. Y cuando se mezclan, se cohesionan. Y al cohesionar, se activan recuerdos del pasado. Y eso es bastante particular. Si alguno de ustedes pues, se quiere meter más en este tema, pueden justamente activar los recuerdos de infancia o incluso los recuerdos pre-infancia, que hablamos obviamente los recuerdos que se generan en el útero de la madre, se pueden reactivar a través de teoría cognitiva, que es justamente uno de los mecanismos de las terapias que se hace justamente sensorio cognitivo. Se pueden activar también con regresiones, se pueden activar con hipnosis, y todas esas cosas obviamente ustedes las pueden perfectamente practicar. De hecho, pueden después sacar algún postítulo, un doctorado, alguna cosa por el estilo, en hipnosis, en regresiones, y obviamente manejarse súper bien. O sea, aquí en la zona tengo entendido que hay solamente una psicóloga que hace regresiones y le va bastante bien. De hecho, ya no está trabajando solamente acá, sino que trabaja tanto en Los Andes, en Santiago, en Viña, creo que también tiene una consulta y está permanentemente moviéndose. Al principio yo tenía solamente la consulta en Los Andes, así que como para que se haga la idea. ¿Ya? Claro, ahí obviamente se habla, hay casos en los cuales obviamente uno puede olvidar memoria. ¿Y cuándo la va a olvidar? ¿Cuándo se va literalmente esa memoria a borrar? Que es más o menos parecida a la historia de Intensamente cuando se caen estas islas de la memoria. Es cuando se realiza la poda neuronal. Si yo hago una poda neuronal, y por eso insisto que hay que tener cuidado con el tema de la poda, vuelvo al ejemplo que estaba mencionando, que si esto igual como un jardinero, si el jardinero tiene buena mano para podar, va a quedar bien bonito el arbolito y va a quedar bien. Pero si tiene mala mano, podría perderse parte de información valiosa y obviamente no volver a recuperarla nunca más. Y ahí obviamente sería como Intensamente, que se cae literalmente una isla y se pierde toda esa información. Aquí la idea es que obviamente se desprenda parte de la información, pero quede una base, como para que yo la pueda volver a reconstruir si es que la necesito. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir ¿Se me algo? escucha? Sí, Ya. dígame. Espéreme. Ay, se me olvidó. La Ya. poda ¿Qué neuronal. agente? Sí. Es que, acuérdame también, es que tengo otra pregunta que me quedé justamente hablando del Alzheimer y de la memoria. Usted ¿Ya? hablaba de, y se la voy a decir porque me va a quedar dando vuelta. Ujú. Usted hablaba de que el Alzheimer se producía cuando uno de los dos hemisferios estaba siendo como poco ocupado, como que el izquierdo y el derecho, ¿cierto? Claro. Como que, pone un ejemplo usted. Ujú. Pero los dos, y ahí me entró una duda, porque el Alzheimer se supone que es como, yo no he escuchado que hayan como dos tipos de Alzheimer, sino que es como uno que se olvida todo en general. O hay
o habrían dos tipos de Alzheimer en que una persona, por ejemplo, a lo mejor no nos damos cuenta, pero a lo mejor a una persona se le olvidan más ciertas cosas como relacionadas con un lado del cerebro que otro. No, lo que ocurre, puede que a lo mejor me haya explicado un poco mal. Lo que pasa es que es más factible que a una persona le dé Alzheimer cuando obviamente desarrolla mucho una parte del cerebro más que la otra, ¿ya? Es decir, cuando se niega a ser más integral, porque la neurona espejo, como mencionaba al principio, son como el reflejo de la otra. Entonces, la gracia del reflejo es que te permite obviamente poder recuperar la información en caso de que se anule. O sea, por decirte una cosa en concreto, esto se estudia también en neurociencia avanzada. Es como lo que pasa, por ejemplo, si yo pierdo la mano izquierda, por ejemplo, o sea, si por alguna situación traumática pierdo la mano, se me cortó por un accidente, queda lo que se llama el dolor del miembro fantasma, ¿ya? Y la terapia que se hace para poder recuperar o para reducir el dolor, recuperar un poco la movilidad del miembro que está afectado, es justamente la terapia en espejo. Entonces lo que se hace obviamente es que una persona ve el movimiento de la mano derecha y trata obviamente de simular el movimiento y relajar y distender puntualmente los músculos de la mano derecha, pero frente a un espejo para sentir de que obviamente se está relajando la mano izquierda. Entonces, con ese perfil obviamente el cerebro literalmente como que entiende lo que está ocurriendo con una zona que no existe, ¿ya? Y lo mismo ocurre puntualmente cuando obviamente se generan esta experiencia que uno tiene. O sea, por ejemplo, si yo veo una fotografía, al ver la fotografía la estoy viendo reflejada, entonces mi cerebro la traslada y la coloca invertida en mi cabeza para que obviamente yo la logre entender, ¿ya? La da vuelta literalmente para que la entienda en forma regular y interprete claramente cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Pero para eso se tiene que activar tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Entonces, si la persona solamente desarrolla la parte más derecha del cerebro o la parte más izquierda, va literalmente a perder parte de la información de un lado. Entonces, pues cuando trata de recordar la integralidad, como tiene más desarrollado una parte del cerebro que la otra, se va a ir atrofiando. Entonces, imagínate ahora que se sigue atrofiando más un sector, se empiezan a producir fragmentaciones del tejido neuronal y eso facilita más la demencia y el Alzheimer. Entonces, es un indicador. Y por eso que obviamente lo que más sugieren los especialistas, que incluso cuando se hacen los tratamientos para controlar o para reducir obviamente el impacto del Alzheimer, son terapias en las cuales la persona tiene que hacer algo diferente, especialmente cosas lúdicas, ¿ya? No sé si se han fijado que las personas con Alzheimer se les hace que jueguen ludo, que jueguen dama, que hagan, no sé, sudoku, puzzle y cosas por el estilo, especialmente si no estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces se les cambia un poco el perfil de la actividad que hacen porque el cerebro no le gusta hacer siempre lo mismo. Entonces les van cambiando actividades para que obviamente genere como una suerte de coherencia con el tiempo. Y eso Sí. es por el tema de las neuronas en espejo. Básicamente esa es la idea. Ah, ya, no, sí, yo lo había malentendido. Profe, O a lo y mejor la yo lo otra expliqué mal. consulta. Bueno, quedemos en un empate, Sí. los dos. Oiga, profe, y lo otro con respecto a la poda, ¿Mm? eso es al azar, es azaroso, ¿no? ¿Qué agente externo o sea, cómo podríamos elegir o editar ciertas áreas que no se nos poden? Como dice usted, Ya. el jardinero, ¿cuál decidir que no? ¿Cuál Bueno, evitar? hay una poda que es natural, ¿ya? La poda natural es que evidentemente nosotros no deberíamos tener todo hiperconectado, pues si no viviríamos con un estrés horrible. Un ejemplo súper concreto, o sea, si yo por ejemplo me estimulo para una clase en particular, desde el olfato, del gusto, al tacto, a la audición, y literalmente empiezo a sentir todo, me voy a estresar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista escolar? Activamos solamente 3 tipos de mecanismos de aprendizaje, que es visual, que es auditivo y que es kinestésico. Entonces son 3 canales de percepción de información. Los otros 2 canales, que es el gustativo y el olfativo, se dejan de complemento para otra actividad. Entonces nosotros no la utilizamos de forma simultánea a las 5 y de hecho nadie utiliza de forma simultánea ninguna de los parámetros porque si no es una sobrecarga de información. Entonces naturalmente la poda se va haciendo porque uno privilegia un sentido más que el otro. Entonces si por ejemplo tú te dedicas a ver mucho televisión, vas a perder un poco lo que es la habilidad sensorial, vas a perder un poco el olfato, vas a perder literalmente el gusto. Entonces, al revés, la persona que desarrolla mucho el tema olfativo, voy a pensar, por ejemplo, en una persona que se dedica a la gastronomía, va a desarrollar mucho más el olfato y el gusto, pero va a perder a lo mejor
el tacto, porque de tanto cortar con el cuchillo va a perder obviamente la sensibilidad de los dedos, va a perder puntualmente a lo mejor las terminaciones nerviosas, etcétera. A lo mejor se quema un montón de veces la piel y por lo tanto ya no le duele tanto las quemaduras. Entonces pierde el tacto, pero gana obviamente mucho más en el olfato. Entonces a veces se deben a nuestra actividad profesional o nuestras acostumbramiento a la actividad. Entonces es natural. Sin embargo, la mayor poda neuronal se realiza en el colegio o la realizan los padres. Y es porque obviamente ninguno de nosotros ha tenido un manual de cómo activar o cómo estimular adecuadamente a los hijos. Entonces, claro, a veces los papás de estas nuevas generaciones, y va a sonar un poco como crítica, pero un poco lo que yo he visto, ¿no? ¿Qué suele pasar? Claro, el chico está llorando, está haciendo escándalo y lo primero que hacen le dicen, ya, toma hijo, tranquilízate, toma esto, mantén el celular. 4 o 5 años. Pésimo, porque a un niño ustedes le pasan el celular y ¿qué es lo que hace? Queda embobado. Que ahí empieza a ver las imágenes y ahí lo dejan tranquilo, entonces el papá está feliz porque el niño no hace nada. Está viendo solamente imágenes. Y ustedes le hablan y el chico está así como autista. Entonces, ¿qué están haciendo? Le están practicando una poda neuronal y el pobre niño pues entonces no va a ser capaz de escuchar nada porque está solamente pendiente de lo que ve y lo que escucha en la pantalla. Lo demás no lo pesca. Y ahí entonces estamos desarrollando niños con déficit atencional. Y después llegan al colegio y dicen, profesores, que no sé qué hacer con mi hijo porque tiene déficit atencional. Y uno le dice, le puso un celular cuando era chico, ¿no? Pues si se lo puso para que se quedara tranquilo, la culpa es suya. No deben que echarle la culpa al colegio. Yo de hecho le dije una oportunidad así a un papá y casi me mató, pero después me dijo, si en realidad tenía razón, parece que la embarré. Pero es verdad, por ahí va un poco el panorama. Profesor, y sabe que hace poquito me quedé pensando en algo que vi a una niñita de 3 años, 3 años, o sea, nada novedoso en realidad con el tema del celular. Todas las cabras chicas y haciendo pataleta porque la mamá no se los pasa. Sí, exactamente. Pero lo que no me había puesto a pensar, vi a la niñita totalmente. ¿Por qué fue? Porque estaba sentada la niñita como de espalda y mi hermana dice, ¿está durmiendo? La niña se quedó dormida sentada y yo la voy y paso por el lado y estaba con el celular. Y ahí recién me preocupé del tema ergonómico que también se está Sí, generando. exactamente. O sea, efectivamente vamos a hacer una evolución, vamos a empezar a corcovarnos, porque vi a esa niñita y de verdad me preocupé mucho, me volvió la realidad. Bueno, hoy día gracias a esta nueva realidad que tenemos obviamente de las videoconferencias, cosas por el estilo, se ha ido mejorando un poco el famoso problema de los pulgares, porque ese era otro tema que teníamos puntualmente, la gente que es buena para chatear estaba desarrollando una habilidad de los pulgares terrible, pero estaba produciéndosele una tendinitis justamente en este lado de la muñeca. Y decían, pues no sé por qué me duele tanto. O los que trabajaban obviamente en diseño gráfico computacional con el tema del mouse, terminaban con una tendinitis en todo este lado del brazo. Entonces, claro, habilidades profesionales o habilidades de actividad regular pueden provocar poda neuronal, ¿ya? Ahora, ¿se puede recuperar la poda neuronal? Por supuesto que sí, ¿ya? Por eso que obviamente el sistema escolar tiene que estar bien hecho y lamentablemente Chile no tiene un buen sistema escolar, bueno, Latinoamérica en general, porque no podemos decir que el modelo chileno solamente es malo, es toda Latinoamérica. Entonces, a mí me da mucha risa cuando dicen, no, que hay que cambiar la educación chilena. Es que habría que cambiar la educación a todo nivel de Latinoamérica. Pero también hay que cambiar la idiosincrasia latinoamericana, porque no sacamos nada con cambiar la educación si la gente no cambia su cultura, si no cambia su estilo de vida. Aquí es un tema que obviamente no depende de cómo el profesor se plante la clase, sino que también cómo es la actitud que tenga el estudiante al respecto. O sea, lo que tú acabas de mencionar es un ejemplo patente. Si yo al niño le paso el celular para que se quede tranquilo y tampoco lo educo para que se siente bien y que tenga obviamente un tiempo adecuado para funcionar con el aparato, evidentemente después ya no le podemos pedir que la escuela se haga cargo del problema, porque ya está el problema instalado. Es un problema que va a ser difícil de sacarlo, porque ya se hizo una poda neuronal y tratar de modificarlo es generar obviamente un estímulo que sea más atractivo que el celular. Y un profesor en este minuto no puede competir con el celular. Y eso es una realidad fáctica. O sea, yo le aseguro que en este minuto, y si pudiera tener las cámaras encendidas a todo el mundo, le aseguro que hay más de alguno que está con el celular chateando o viendo un video o haciendo otra cosa mientras se supone que están en clase. Y eso es, entre comillas, normal, porque obviamente es parte de la cultura escolar que se tiene en este minuto. Entonces, tenemos que cambiar eso primero. Entonces, antes de pedir cambios educacionales, tenemos que literalmente cambiar también la idiosincrasia de la persona, ¿ya? Y de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el primer cambio que nosotros necesitamos? Tenemos que leer más. Entonces, aquí viene una pregunta
fundamental, que no quiere que me la conteste, pero que se la conteste usted mismo. ¿Cuántos libros se han leído en el transcurso del año? Y le aseguro que el promedio va a ser con suerte 1. Con suerte. ¿Ya? ¿Cuántas cosas nuevas han aprendido en el transcurso del año? Que no sea de la asignatura o que no sea de la carrera. Porque alguien va a decir, no, profesor, que yo aprendí biología y comportamiento, aprendí, no sé, fundamentos de la psicología. Sí, pero eso es parte de la carrera. ¿Qué cosa nueva ha aprendido que no sea propia de la carrera, que haya sido por su cuenta, por su propio desarrollo? O sea, alguien ha hecho algún curso de macramé, de crochet, aprendió a pintar, aprendió lettering, no sé, alguna manualidad, algo nuevo que obviamente quisiera hacer de manera diferencial. ¿Cuántos de ustedes puntualmente están aprendiendo un nuevo idioma? Y ya con eso te podría indicar obviamente que es un tema cultural. Entonces, claro, cuando uno se va dando cuenta que, por ejemplo, a lo mejor dentro de este grupo, de las 3 preguntas que hice, 3 o 4 personas han dicho sí, yo lo he hecho. Entonces significa que esas 3 o 4 personas están neurológicamente más adelantadas que otras. Y por lo tanto no sorprendería que esas personas pues sean jefe consultorio del DAEM, por ejemplo, perdón, del DAEM, del CEFAM, o que después terminen siendo a lo mejor asesor del Ministerio de Salud, o de, no sé, pues encargado voy a colocar incluso de la ONU puntualmente en psicología. ¿Ya? Porque claro, son personas que van a tener una visión de seguir creciendo, seguir avanzando, porque ya la poda neuronal la hicieron, pero después hicieron algo que es mucho más fascinante, que no está aquí en la diapositiva, que se llama la plasticidad neuronal. ¿Cuál es la gracia de la plasticidad neuronal? Que nosotros podemos recuperar información perdida a partir de pequeños estímulos previos. ¿Ya? Hay un paradigma que existe obviamente en la neurología, por eso es tan importante entender de que las neuronas son muy moldeables, son muy manipulables, pero tiene que haber un estímulo que sea potente. Y lamentablemente en este minuto, la escuela no es un buen estímulo. Y eso es súper doloroso porque obviamente yo soy profesor de colegio y obviamente uno sabe que no tiene cómo competir con los niños. Entonces, de repente, por más que uno se disfrace o trate de colocarse al nivel de ellos, o trate de darle afecto, trate de darle un montón de cosas, no logramos enganchar con los estudiantes porque el estudiante está en otra. O sea, ¿cuál es el principal interés que tiene un estudiante en este minuto? Jugar. Segundo, carretear. Tercero, pololear. Cuarto, jugar. Quinto, pololear. Sexto, y ya en el 10º lugar, estudiar. Entonces, claro, y es una cuestión real. Yo de repente les pregunto a los niños, les digo, chiquillos, ¿y cómo estamos en el estudio? Es que, profe, me da tanta lata, que me da esto, me da esto otro. Es que, y le digo, pero no te organiza, no tiene obviamente una estructura. ¿Y en cuánto rato dedicas de juego? Yo estuve toda la noche, profe. Y se lo podría preguntar a ustedes mismas. Yo les podría asegurar que capaz que si empieza a preguntar por el Fortnite, o empieza a preguntar por el LOL, o por cualquier otro juego que esté de moda. Mi hija está con un juego hoy día que no me acuerdo cómo se llama, pero pasan todo el día. Y está bien que uno se distraiga, pero puntualmente hay que dedicarle los tiempos correspondientes a cada cosa. De lo contrario, obviamente, después se les juntan las cuestiones. Entonces, cuando llega el día, va a llegar el 8 de octubre y tienen la prueba de neurociencia básica, y van a decir que esta no estudié en una cuestión, no puse atención, y están minutos antes, horas antes, viendo todos los videos, viendo los PowerPoint y dicen, no cacho nada. Claro, porque no pusieron atención en el minuto. Entonces, le estoy dando un ejemplo de cómo es la idiosincrasia del estudiante chileno. ¿Ya? Y esto es una realidad general. La gente que somos de una generación levemente distinta, es decir, la generación que creció sin el celular en la mano, sabemos puntualmente a qué nos estamos enfrentando. Porque claro, yo vine a conocer el celular cuando tenía portátil, ¿eh? Ni siquiera 26, 27 años más o menos tenía cuando tuve mi primer celular portátil. Entonces, y eran celulares que literalmente eran un ladrillo, que no tenían, creo que la principal aplicación que tenía era literalmente ver el número telefónico solamente en la pantalla. Era la gran aplicación, así como lo más excepcional que tenía el celular. Hoy día obviamente un celular es un computador en miniatura, pero antes era un celular, o sea, era para hablar por teléfono. Entonces, esa idiosincrasia que nosotros hemos visto puntualmente ha provocado obviamente que la tecnología esté generando que los estudiantes sean cada vez más, y disculpe la expresión, mediocres, ¿ya? Pero no todos, gracias a Dios, ¿no? Porque si no ya hubiera colgado mi traje de profesor y me hubiera dedicado a otra cosa. Lo he pensado, ¿eh? Por cierto, y por lo mismo, porque de repente uno ve
que uno no motiva con nada al estudiante. O sea, uno por más que le diga, oiga, pero preocúpese, su neurona aquí, su neurona allá, y lo tratamos de convencer desde la neurociencia y no pasa nada. Así que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este minuto en neurociencia, lamentablemente. ¿Ya? Bueno, y quiero cerrar justamente con un estudio de caso. Esta es nuestra última diapositiva y de ahí dejo presentada para la clase siguiente. Los que son muy jóvenes no creo que lo ubiquen. Él es Christopher Reeves, que falleció en el año 2004, si mal no recuerdo. Él personificó durante cerca de una década particularmente a Superman. Fue uno de los Superman más comentados, puntualmente más queridos por el público en términos regulares, en la década de los 80. La primera película fue de 1984, así que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Pero todavía se siguen exhibiendo y de hecho han mostrado obviamente muchos de los personajes que han tratado de colocarlo obviamente en el personaje, lo tratan de obviamente imitar a él. ¿Ya? Claro, es el de Real Superman, siendo obviamente el más, entre comillas, nuevo, porque recuerden que el personaje de Superman es de la década de los 50 más o menos, y los primeros personajes eran un chiste, pero él cuando lo personificó obviamente fue un verdadero personaje, porque alcanzó a hacer 3 películas, no, 4, perdón. La cuarta no fue muy buena precisamente, pero las 3 primeras versiones fueron íconos para los que obviamente nos gusta la ciencia ficción. Yo soy admirador de la ciencia ficción en términos absolutos, ¿no? De hecho, soy fanático de Star Wars, en lo que se han fijado, entre otras cosas más. O sea, me gusta El Señor de los Anillos, Harry Potter y un montón de cosas. Me he leído los libros, por cierto, también, así que voy por todos lados. El cuento es que este señor, además de ser actor, comediante, de ser productor de cine, también le gustaba la equitación. De hecho, era equitador profesional. De esto que obviamente hacen es saltan las vallas puntualmente en juego, cosas por el estilo. Entonces lo hacía de manera profesional, no solamente era actor, productor y director de teatro puntualmente. Y lamentablemente en una de las competencias el caballo obviamente trastabilló y se dio vuelta junto con él y lamentablemente la vuelta le quebró el cuello, le fracturó el cuello puntualmente a Christopher Reeves. Eso ocurrió el año 96, si mal no recuerdo. Claro, en el año 1996 ocurrió el accidente, creo que fue en mayo del 96, y lo dejó obviamente inmovilizado del cuello para abajo, de tal manera que obviamente él podía mover una mano con suerte y eran los dedos de la mano en términos regulares. Tanto así que tuvo que quedar obviamente con un respirador mecánico porque su diafragma no le respondía, no podía funcionar en términos regulares. ¿Ya? El tema es que obviamente, independiente como él quedó, que quedó totalmente parapléjico, él se dedicó desde el año 96 hasta el día de su muerte, o sea, hasta las semanas previas a su muerte, a servir de apoyo particularmente para toda la gente que estaba en la misma condición que él. Decirle, gente, no podemos quedarnos aquí solamente a la silla de ruedas, o sea, sigamos luchando, tenemos que seguir obviamente vivos, tenemos que seguir aportándole a la sociedad. Obviamente él tenía ya los recursos económicos para formar una fundación, generó puntualmente perdón, apoyos para instituciones e incluso participó de manera remota en una de las teletones chilenas. Entonces, no hay nada más que decir al respecto. O sea, el tipo fue un ícono en todo ese contexto y fallece puntualmente por una insuficiencia cardíaca en el año 2004, si mal no recuerdo. El cuento es que obviamente él fue un verdadero, una verdadera expresión de lo que significa obviamente un cerebro muy bien desarrollado, porque más allá de que el resto de su cuerpo ya no funcionaba, él seguía obviamente, se dedicó a hacer escritos, a hacer ensayos puntualmente para poder defender la causa en términos regulares, se presentó frente al Congreso norteamericano para poder obviamente generar legislaciones de manera diferenciales. Entonces fue un gran ejemplo en ese contexto, y tanto es así que uno de los hijos de él, que no recuerdo en este momento el nombre, él justamente usó la misma frase que su compañera, que decía que era el real Superman, porque fue realmente un superhombre en todo orden de cosas. O sea, un buen papá, aparentemente un buen esposo, pero obviamente fue una gran persona. Entonces, por eso es que obviamente generó un ícono dentro del contexto. Entonces, a veces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Nosotros solamente valoramos lo que tenemos aquí arriba cuando nos falla el resto del cuerpo. Y eso es un tema que obviamente hay que tener harto cuidado. Cuando uno va envejeciendo,
se va dando cuenta mucho más fuertemente de esta situación. O sea, ya a esta altura del partido yo ya tengo varios achaques, yo tengo un problema precisamente a nivel de la espalda que me genera dolores crónicos bastante fuertes. Sin embargo, ¿qué es lo que yo más aprecio y valoro de mi propia estructura, mi propio cuerpo? Es justamente mi cerebro, ¿ya? Yo usufructo mucho de la memoria que tengo, usufructo mucho de la capacidad de oratoria que puedo generar, a pesar de que soy una persona súper lacónica. O sea, si ustedes me conocieran en la intimidad o en la vida privada en términos estrictos, se darían cuenta que yo no hablo mucho, ¿ya? De hecho, mi señora siempre me dice, tú, si no fuera el momento de clase, no te escucharía hablar prácticamente nunca. Y de hecho, ahora que estábamos trabajando aquí en situación de hogar, me dice, nunca te había escuchado hablar tanto. Y es claro, porque obviamente soy una persona súper para adentro, súper reflexiva, pero a la hora de hacer las clases, obviamente, digo todo lo que obviamente se me viene en términos estrictos a la cabeza. Y así, obviamente, como uno valora lo que son sus propias neuronas, evidentemente fue lo mismo que le pasó a Christopher Reeve. Él obviamente hizo un buen ejemplo de lo que era su capacidad intelectual en todo orden de cosas, ¿ya? Así que eso para que lo vayan pensando. No se queden puntualmente en que hoy día son atractivos, son bonitos, bonitas puntualmente, y que la vida va a ser siempre así. En un abrir y cerrar de ojos puntualmente pueden quedar en silla de ruedas igual que él, o podrían obviamente tener alguna enfermedad que los dejara obviamente parapléjicos, y van a depender única y exclusivamente de su cerebro. Van a depender única y exclusivamente de sus potencialidades como personas. Así que, ojo, hay que cultivar algo más que solamente la belleza física en términos generales. ¿Gloria? Sí, me quedé pensando lo que usted estaba diciendo con respecto a que habla poco, pero usted piensa mucho. Uh-huh. ¿Será una forma, solamente lo cuestiono, no creo que, no lo había escuchado antes, pero Está haciendo un psicoanálisis. claro, el hecho, por ejemplo, no sé, pues cuando mientras, a ver, todos pensamos y mientras trabajemos en ello no va a haber una poda neurológicamente de neuronas. Pero de alguna forma, por ejemplo, si uno piensa, pero no logra expresar o transmitir esos pensamientos, si llegará algún tipo de poda, por ejemplo, Sí. a lo mejor algunos lo hacen en forma escrita, otros en forma oral, alguna expresión artística, pero me da la impresión de que en algún momento ya como que ya el cerebro ya no puede contener tantas ideas y no se tiran para afuera, no se Exacto. extrapolan. ¿Podría ser o no? Eres extraordinaria, Gloria, en ese sentido. Súper concreta lo que estás diciendo. Uno, por más que sea obviamente reflexivo, o sea, que hable poco, que diga poco, en general uno puede expresarlo en otros parámetros. Yo en este caso, por ejemplo, por eso que decidí ser profesor. Yo inicialmente entré a estudiar para ser científico, ¿ya? En el fondo yo quería ser personaje de bata blanca que trabajaba puntualmente en laboratorio. Sin embargo, a corto andar me di cuenta que me gustaba hacer clases, ¿ya? Porque en tercer año de carrera me ofrecieron justamente hacerme cargo de una cátedra, o sea, reemplazar en una cátedra como ayudante, y me empezó a gustar. Entonces, claro, después me dieron la opción de sacar la pedagogía y la saqué. Y por eso que obviamente yo hago clases tanto de biología, física o química, porque me manejo en las tres áreas. Pero me encantó la pedagogía por eso, porque justamente era el momento en el cual yo podía expresar lo que sabía, lo que pensaba y lo que quería hacer otras personas, y eso obviamente a uno le da un potencial mucho mayor. Hay se lo voy a tratar después de colocar ahí en la plataforma o en alguna parte. Hay una infografía que es muy potente también, que establece cómo la persona aprende mejor. Y uno de los datos importantes que tienen que tener en cuenta: uno aprende el 10% de lo que escucha, el 25% de lo que ve, el 30% de lo que escribe, pero el 90% de lo que le enseña a otro, ¿ya? Entonces ahí la Gloria llegó pero a la situación pero concreta, y por eso después se lo voy a referir, porque me encantó la reflexión a la cual llegó. Yo no saco nada con ser una persona reflexiva si no lo expongo en algún momento minado, si no lo muestro en una obra de arte, si no lo coloco obviamente en una pieza musical, si no lo expreso en un graffiti, si no lo expreso de alguna manera. O sea, por eso que obviamente cualquier forma de expresión que nosotros tengamos es una forma en la cual obviamente la gente puede manifestarse, donde su cerebro literalmente va a demostrar la potencialidad que tiene, porque lo contrario podría quedar atrapado y la poda neuronal sería crítica. Y por lo tanto, de ahí viene la situación en la cual uno tiene que salir de este estado de confort y literalmente entonces lanzarse a la piscina. O sea, nosotros tenemos que jugarnos literalmente con tratar de hacer cosas distintas para que obviamente nuestro cerebro vaya creciendo más. Esa es la forma de alimentar a nuestras neuronas.
Así que esta clase fue fundamentalmente alimento neuronal. Más que cualquier otra cosa, fue fundamentalmente tratar de estimular a las neuronas para que obviamente estas puedan despegar y hacer cosas distintas. Ya la próxima clase obviamente es más técnica, así que se los adelanto al tiro, va a ser una clase, yo diría, un poco más latosa, porque obviamente tenemos que ver cómo funciona la membrana de la neurona para que obviamente genere el potencial. Entonces, esa clase va a ser obviamente un poco más densa, si lo queremos decir de otra manera. ¿Ya? Así que, Gloria, te lo agradezco un montón porque diste el clavo en forma potente y les voy a tratar de compartir la infografía correspondiente del tema que acabo de manifestar. ¿Ya? Entonces, estamos relativamente bien. Se me adelantó mucho porque no era la idea. Eso es lo que vamos a ver justamente en la próxima sesión. Ya en la próxima sesión manejamos entonces lo que es impulso nervioso. Vamos a ver si alcanzamos a ver sinapsis, pero sí vamos a manejar el concepto de arco reflejo, que el arco reflejo es lo que tenemos puesto acá. ¿Ya? Entonces esto es el arco reflejo y vamos a ver entonces el concepto de la cefalización, cómo se va formando el sistema nervioso desde los primeros organismos hasta llegar obviamente a el cerebro obviamente de un primate, de un humano en forma regular, que eso se le llama cefalización. Paradójicamente, no todos los organismos tienen el cerebro donde nosotros pensamos que debería estar, que es la cabeza. ¿Ya? Hay algunos que tienen el cerebro en las patas, literalmente. ¿Ya? O parte del cerebro en las patas. Es una paradoja bien especial. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Me quedo muy contento con la participación de algunos de ustedes, ya sea por el chat, como también obviamente los comentarios que hizo Gloria, porque fueron súper asertivos puntualmente en el contexto. Así que felicitaciones. ¿Alguien más que quisiera decir algo? ¿No? Ya, pues yo le agradezco especialmente a Juan Pablo por recordarme y contactarse para la clase. No me había fijado, no me había llegado puntualmente la notificación, pero súper bien porque así obviamente nos evitamos estar recuperando en forma posterior y así quedamos más o menos al día. Entonces nos volvemos a juntar el día jueves en el horario normal y ahí obviamente vemos esta segunda parte que corresponde entonces a impulso nervioso y arco reflejo fundamentalmente. Sinapsis seguramente va a quedar para más adelante. ¿Ya? Así que eso, muchas Profe, gracias por la atención. ¿Cuándo sube esta clase, profe? El PPT, o en este caso el PDF de la clase, lo subo inmediatamente, así que una vez que cierre la grabación, que tengo que esperar que se descargue para subirla después a YouTube. ¿Y la clase? La clase, como digo, la subo ahora mismo, porque Ahora mismo, entre ya. que se va descargando Gracias. este asunto, la voy a subir al tiro al Google, a Moodle, ¿ya? Que es la plataforma obviamente del aula virtual que ustedes tienen de la universidad. Así que eso se la subo inmediatamente y voy a tratar de colocarle un video de referencia que también les coloqué a su compañero del otro curso. ¿Ya? Así que eso, que les dije la cápsula está de las gracias. neuronas espejo. Gracias a ustedes y por recordarme la clase en términos regulares. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao. Que esté bien. Igual, chao, chao. Voy a parar la grabación aquí para que no queden ahí todos los detalles finales. Eso, chao, cuídese. Chao, Chao. igual, nos vemos.